Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia. Un domingo más estamos aquí, un puñado de científicos y yo, con vosotros para responder a vuestras preguntas. Y vamos a empezar presentando a mis invitados de hoy, que creo que os van a encantar. Por un lado tenemos a Juan Carlos Gil, que es Apuntes de Ciencia. Juan Carlos, háblanos de ti, preséntate. Pues lo has dicho, soy Apuntes de Ciencia en Twitter, soy químico físico, doctor en química, pero desde que acabé la tesis hago cosas de espacio, ¿vale? En una empresa de ingeniería española. Y sí. me encanta divulgar la ciencia, es lo mío. Así que estoy encantado de estar aquí contigo otra vez, Sara. Fenomenal, y con pues muchas todos, gracias. Gracias a ti. También tenemos por aquí a Daniel, que es médico. Muy buenas tardes. Preventivista. Háblanos de ti, Dani. Muy buenas. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí, sobre todo en tan buena compañía. Yo soy de Valencia, soy médico a la salud pública y a la medicina preventiva, y comparto con Juan Carlos la pasión por divulgar. Tengo ahí mi canal de YouTube, hago cosillas en Twitter, un poco disperso, pero siempre he apuntado cualquier sarao que sea de medicina, de divulgación y de ciencia. Así que ya sabéis, las preguntas médicas por aquí. Sí. Pero no vale decir, me duele aquí, no. Consultas privadas no se vale. No, eso no vale. Bueno, también tenemos aquí a Ana Belén Peña. Ana, que es ingeniero, tiene un podcast. Cuéntanoslo tú mejor, Ana. Bueno, pues sí, yo soy Ana. Muchos me conocen como Belén, así que me podéis llamar como queráis. También comparto con mis compis de cartel el placer de estar aquí con vosotros en esta segunda temporada. Yo soy topógrafo, tengo formación en energías renovables y bueno, yo os invito a que hoy, pues si queréis, hablemos de las oportunidades de climatización eficiente que tenemos en nuestras viviendas, las posibilidades de mejorar, ya que tenemos que estar en casa tanto tiempo, pues oye. Oye, pues es una opción muy buena. Yo lo dejo ahí. Y bueno, con nosotros también tenemos, porque estamos muy locos, tenemos a un psicólogo. Tenemos al bueno de Mugu, que tiene un canal de YouTube súper divertido, que es muy recomendable. Mugu, bienvenido, háblanos de ti. Hola, pues nada, yo soy Mugu o Miguel, me podéis llamar como queráis. Soy funcionario del Ayuntamiento de mi ciudad, de A Coruña, y bueno, soy graduado en psicología y también tengo un diploma en educación infantil. Y nada, tengo un canal de YouTube un poco loco en el que hay muñecos que hablan y también me encanta divulgar y crear con rock and roll. Sí, no, la verdad es que es muy interesante el canal y es sobre todo muy divertido. A mí lo de los muñecos me parece un puntazo. Merece mucho la pena. Hay que verlo, divulgar y crear, qué chulo está. Es que es eso, cuando algo es original, el crear contenido original y cosas así, es muy chulo. Los resultados son muy buenos. Pues bueno, que yo no me he presentado. Hola a todos. Soy Sara Robisco, tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el cual os muestro turismo científico, lugares alternativos que muy poquita gente conoce. Y si hay algún lugar es un poco complicado de ver lo que tiene, os hago también en el propio blog, tenéis enlaces a simulaciones en 3D que os hago del lugar para que podáis pasear. Así que os invito, viajandoconciencia.blog, a visitarlo y a coger ideas. Que quieras que no, ir al campo con esta situación se agradece. Y también tenemos que presentar a nuestro patrocinador y darle las gracias, porque son muy majos. Nos patrocina GMV, que es un grupo tecnológico que es español, aunque tiene mucha presencia internacional. Está en España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Holanda, Malasia, Colombia. Y la verdad es que hace cosas con satélites, con sistemas de navegación EGNOS y Galileo, o sea, hace cosas muy punteras y muy interesantes. Por si queréis conocerles, tenéis aquí abajo el símbolo GMV, podéis buscarles. Y vamos ya con las preguntas, porque la verdad es que han estado bastante activos y han hecho preguntas muy simpáticas. Por ejemplo, José Fernando Ramírez, @Josef Ramírez en Twitter, pregunta: ¿en qué consiste la química verde? ¿Divulgar sobre sus avances podría revertir la mala imagen de la sociedad sobre química o los denostados químicos? ¿Qué papel tiene la ingeniería de renovables en este campo? Lo de la química verde sí es una
una etiqueta, vamos, una serie de principios que se inventó no recuerdo el nombre, hace unos años. Bueno, básicamente se trata de hacer que los procesos químicos, particularmente los industriales, que son los que se llevan el bacalao en cuanto a contaminación y demás, bueno, pues que sean lo más sostenibles posibles. Entonces hay una serie de principios, como tratar de utilizar pues, los disolventes y los reactantes más seguros, tratar que los procesos utilicen la mínima energía, que el proceso de transformación para obtener los productos que se desean tenga el mínimo número de pasos, porque por ende vas a ahorrar reactantes y energía, que sean biodegradables. En fin, hay una serie de criterios que incluso se han tratado de cuantificar, es decir, de hacer una especie de escala por puntos que te dice cómo de bueno o cómo de malo es un proceso químico. Si la mina la conviertes en un grupo nitro de esta forma, menos 27, porque eso te utiliza tal reactante que es malo para el medio ambiente. Y demás. Hay un concepto muy, muy simpático en esto que se llama, no recuerdo, era... no me acuerdo exactamente el término, pero es algo así como eficacia atómica, que te dice que has de tratar de utilizar reacciones en la que la mayor parte de los reactantes, de los átomos de los reactantes, acaben formando parte de lo que quieres, ¿no? De que no vayas tirando grupos químicos por ahí. En fin, una serie de criterios objetivos, algunos de ellos cuantizables, para hacer que los procesos químicos sean más sostenibles. Nos comentan... Sería como una especie de filosofía de lo sostenible, o sea, aplicado a muchas cosas. Pues es una forma de decirlo. Lo que pasa es que está bastante bien objetivada. Ya te digo, en algunos aspectos hasta se cuantiza, pero sí. Sí, nos puntualiza Mar Miguel Ángel que Paul Lanastas fue el que creó los principios de la química verde. Ana, cuéntame. En la aplicación de energías renovables, creo que de momento nada, no tiene nada que ver lo que es en generación energética. Pero desde que se lanzó la pregunta he estado investigando. Y lo único que se me ocurre un poco de asociar el concepto de la química verde a los sistemas de energías renovables un poco, tendría que ser igual en la línea de investigación que los fabricantes de sistemas de climatización utilizan en los gases refrigerantes. Esos gases son muy químicos, entonces sé que los últimos años se ha ido por la línea de utilizar gases más respetuosos con el medio ambiente, además acompañan a la legislación actual, cada vez tienen que ser más verdes. Y puede ser que por ahí haya líneas que se estén trabajando y que se emplee el concepto de química verde. Sí, yo la primera vez que entré en contacto con este concepto fue en la pintura. No sé si sabéis que desde hace unos pocos años se creó el concepto de óleo, pintura al óleo miscible en agua, para evitar que en escuelas, academias, en tu casa, estés trabajando con agua ras y mucha gente tiene la sana costumbre de limpia el pincel con agua ras y esa agua ras lo tira por el fregadero. Desagua. Cuando eso no lo hagáis nunca, ¿vale? Guardarlo en botes y luego cuando tengáis varios botes os acercáis al punto limpio y se lleva. Entonces, al ser miscible en agua, pues ya con agua y ya puede ir por el desagüe que no pasa nada. De hecho, los compuestos de esa pintura se supone que son más respetuosos que un óleo normal. El agua, incluso para pintar, blanquear las casas, ha sido uno de los mejores inventos, que se pueda lavar con agua los utensilios y las manos incluso, porque si algunos nos pringamos mucho a la hora de pintar la casa. Sí, es que es una ventaja, ¿no? Pues me parece súper importante que sea como una especie de perspectiva global y emergente de cara a los procesos industriales de muchos campos, porque creo que somos conscientes de cuánto nos ha costado los excesos de una producción industrial sin tener en cuenta los recursos del planeta y que, lógicamente, de cara a las próximas décadas tenemos que tener en cuenta de alguna forma cómo afecta directamente toda nuestra producción a los recursos, al ecosistema y demás. Entonces, me gusta mucho tener un nombre para dar a esa perspectiva sostenible en los procesos. Sí, fíjate que he visto yo que a veces se trata de incorporar incluso la posibilidad de utilizar disolventes o reactantes locales, ¿no? Para tratar de que el impacto
ecológico en el mejor, transporte de los propios sustancias químicas sea menor. O sea, que sobre el papel, en fin, está muy bien montado. A mí me gustaría más ver cómo la legislación se alinea con estos criterios y, oye, prima los procesos y las empresas que son acordes con esos procesos que van con criterios de sostenibilidad. Es que es evidente, casi me aburro a mí mismo al decirlo, pero no, es importante. Ya sabes. Es que es importante. Ahora los datos tipo huella de carbono, tanto de producto como de proceso, es que están al orden del día y todo. A mejorar y tender hacia lo sostenible y al menor impacto, siempre bienvenido. La química verde creo que es casi de los primeros pasos. Leí a Astrosopas que se está investigando en llevar a cabo reacciones sin disolvente. Efectivamente, es la posibilidad de utilizar catalizadores que, bueno, por definición favorecen la dinámica de la reacción, pero no se gastan en el proceso, solamente se ensucian, se dopan y son, dependiendo del catalizador, más o menos fáciles de limpiar. Pero, concho, una cosa que no se gasta, por definición, es tremendamente beneficiosa. No solo en coste, también para el medio ambiente. Aunque el propio catalizador tiene su impacto ecológico a la hora de crearlo. En fin, es un balance. Pero efectivamente, ser capaces de utilizar reacciones o pasos en las reacciones en los que los catalizadores ahorren a evitar disolventes es fabuloso. Mira, preguntan por ahí chat que si sabemos cómo se procesan los residuos de barnices, disolventes y pinturas. Yo esto no lo sé. No tengo ni idea, pero Menos. Yo la verdad es que no lo sé. Y de hecho he utilizado un barniz esta mañana porque estaba con un mueble y también estaba pensando en a nivel químico qué voy a hacer. O sea, lógicamente lo conservaré, pero sé que lógicamente no lo tengo que echar por el desagüe, hasta ahí llego y tendré que llevar pero no soy consciente de dónde viene ese barniz ni a dónde va. Ni a dónde va después del punto limpio, no lo sé. El punto limpio te ayudan y obviamente es su trabajo. O sea, ellos sabrán qué hacer. Sí, claro, supongo que tendrá más por el punto limpio, que hay gente que le da mucha pereza y deja las cosas a medio camino de su Sí. Sí. Ya, pues ya. No, la verdad es que lo de punto limpio y la gente que le da pereza es un tema. O los que te lo van dejando por ahí en cunetas, como el año pasado pasó. Horrible. Tenemos una pregunta. Sí, eso es cierto. Tenemos una pregunta de Mar Miguel Ángel, que dice que le gustaría que habláramos de la biomasa como energía renovable. Que ve mucha oposición por el tema de emisiones, pero no cree que sea comparable a fuentes fósiles ni el único aspecto a tener en cuenta. Y si creemos que se debe usar. Claro, es que, a ver, no es nada comparable las emisiones contaminantes que emiten al medio ambiente la combustión de biomasa que cualquier otro combustible fósil, de origen fósil, nada que ver. ¿Sigue emitiendo? Pues claro que sigue emitiendo porque estamos hablando de fuego. El fuego, claro. En una caldera de biomasa hay una combustión y hay un fuego y hay unas emisiones. Son muchísimo más inferiores. El concepto de renovabilidad no se puede discutir en cierto modo. Hay que tener en cuenta que el origen del material que se utiliza en la biomasa es renovable, porque estamos hablando de residuos de carpintería. Voy a hacer un incisillo. Súbete el volumen del micro, Ana. Es que nos están diciendo por mejor. Creo que me ha llegado el mensaje también. Sí. Perdón, oyentes, mi potencia no tiene mucha. Bueno, retomo. A lo que voy, que no se puede poner en duda, en cierto modo, el origen de la renovabilidad de la energía de la biomasa, porque el combustible del que se alimenta es de origen renovable. Vienen de residuos de forestales, de residuos de la industria, residuos de incluso lodos. Todo eso es combustible biomásico. A diferencia del fósil, que no hay que esperar 1.000 millones de años para conseguir ese combustible. O sea que a nivel renovabilidad no se puede poner en duda. ¿Qué pasa? Que los datos de emisiones en laboratorio no llegan por decirlo de alguna manera, a la eficiencia que debería llegar una energía renovable o limpia, 100%. Entonces, por eso se puso en duda, no sé si fue un instituto del País Vasco hace unos años, puso en duda el concepto de renovabilidad. Su uso no hay que negar que mientras intentamos modificar llegar a la transición total de 100% energías limpias, la biomasa es una de las herramientas que nos permitirá
llegar hasta ellas, igual que la nuclear. A lo mejor a largo plazo no son las dos alternativas con las que nos quedemos, pero sí nos ayudarán para llegar a ellas, que sean una herramienta más. Al final la biomasa emite, pero emite menos que otras. El carbón de los combustibles fósiles le tienes atrapado ahí tan tranquilo, le sacas y le liberas a la atmósfera. Mientras que la biomasa son restos, como decía Ana, de industria o simplemente de poda. Sí, o de la industria de la alimentación. Y eso acompaña mucho a lo que decías, Juan Carlos, de la localidad de la fuente. Si los pueblos que tengan cerca, pues una industria de alimentación, de almendras, de lo que sea, pues con esa cáscara de aceituna, todo eso al final, si se utiliza para suministrar energéticamente los pueblos de alrededor, pues menos impacto tendrá que traerlo de otro lado. Porque si no lo haces, el carbono que está ahí se va a liberar al pudrirse, en fin, y se va a liberar el solito tan tranquilo sin darte energía. O sea que... De hecho, no sé si habéis visto algunos bloques nuevos de viviendas que su calefacción es a base de quema de pellets de hueso de aceituna. Donde hay hueso de aceituna y cáscara de almendra son fabulosos. Entonces, me parece súper interesante. O sea, se requeriría, es decir, de forma ideal, se requeriría lógicamente una infraestructura que recoja y que aproveche ese tipo de elementos, pero al fin y al cabo es un recurso que ya tienes. Necesitas acceder a él y gestionarlo mejor, pero se genera, lógicamente, una biomasa resultante de muchos procesos, sobre todo de la industria alimentaria, como decíais, y es como, estamos perdiendo la oportunidad a veces. Claro, y además es que para que todo sea más perfecto, por decirlo de alguna manera, son muchos los actores que tienen que intervenir. También se crea trabajo. Es verdad que tienes el recurso y necesitas mano de obra. Y mano de obra a ser posible local. No sé, que quiero decir que es todo un conjunto, no solo una energía, claro. Entonces hay que sacar los puntos buenos de cada escenario. Mira, pregunta Whipping Angel que si mediante la biomasa se crea biocombustible también. El biocombustible es biomasa, ¿ya? O sea, claro, la energía del producto ya es un biocombustible porque es un combustible procedente de un recurso biológico. Creo que semánticamente está bien dicho, ¿no? Sí. Que lo has plantado para ese objetivo, ¿no? O sea, bueno, en general, plantas la soja o lo que sea y el residuo lo utilizas para biocombustible. Exacto, claro. Hay cultivos energéticos que son pues forestales, árboles, bosques, campos de bosques, hechos solo para obtención de leña y de biomasa. No tiene otro objetivo. Nos preguntan por aquí también que cómo vemos las tecnologías de captura de carbono, que si es algo viable, algo que se puede hacer. ¿La captura de carbono? ¿En los bosques previos? Supongo que dice cualquier tecnología. Supongo que cualquier tecnología. Hay varias, una de ellas es claro, plantar árboles. Y de cuanto menos crecimiento más lento y más densidad de madera mejor. Pero hay otras más sofisticadas como utilizar los propios depósitos de gas natural o de petróleo, del que estamos sacando el combustible fósil, utilizar el espacio que por definición está aislado, porque si no nos hubiésemos quedado sin el gas hace millones de años, para reinsuflar el CO2 y también en determinados minerales. Porque yo desde el desconocimiento, el concepto de la captación de carbono, ¿en qué consiste? Quiere decir, ¿cuál es un poco el objetivo? En coger CO2 de la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero, potentísimo. Y ponerlo en otro sitio. Y llevártelo a otro sitio que no sea capaz de hacer cosas malas. Lo que viene siendo barrer debajo de la alfombra. Eso es, meterlo en algún sitio. Muy buena comparación, sí. Por ejemplo, en madera, en árbol. Sí. ¿Sabes? Pues los árboles utilizan el CO2 de la atmósfera para hacer hojas y ramas y frutos. O en el mar, también son sumideros. O el mar es un sumidero tremendo. Yo no te sé decir desde el punto de vista tecnológico cómo está el asunto. No, era simplemente por el concepto, porque para mí es muy nuevo el concepto de captación de carbono. Creo que es algo relativamente nuevo, o al menos para el público general. Sí, digamos que se habla de él a raíz del problema que tenemos de emisión de CO2 a lo bestia y del efecto invernadero que estamos teniendo. Ok. Que es horrible. Entonces a gran escala, salvo plantar, no sé, yo no te sé decir qué
proyectos ahí de estos que yo he leído, pero de forma semiteórica, ¿no? De insuflarlo o de hacer carbonato de calcio. O sea, que aún son líneas de investigación. Sí, yo lo desconozco, tecnológicamente lo desconozco. Pero vamos, que todos podemos hacer algo al respecto y es emitir un pelín menos. Un pelín menos. Difícil, pero puede hacer un poquito. Ya sabéis, esos recados cercanos a casa, si hace bueno y tal, pues ir caminando, ir en bici. Y a la bici, totalmente. Entonces, manual. Claro, y evitamos mover el coche o mover cosas que requieran energía. Sí, que parece básico que tengamos que andar a estas alturas de la película diciendo el consejo, pero queremos captar el CO2 y seguir emitiéndolo, cuando a lo mejor la solución es emitir un poco menos y llegar a un equilibrio. Que es muy ambicioso decir esto, porque es verdad que las emisiones hacen falta, porque si no, no evolucionamos. No, pero hay una responsabilidad individual. Lo que pasa es que el pobre Mugo que está en Coruña, pues tú me dirás, si llueve todos los días, ¿cómo va andando? ¿Cómo va a ir el pobre hombre en bici o andando? El pobre, pues... Hoy no llueve. Pues voy a caminar. Yo había pensado poner un traje de neopreno al pobre hombre para que vaya. Estamos acostumbrados por aquí. Bueno, hablando de Mugu, tenemos unas preguntas también de psicología, no te escapas. Por ejemplo, José Fernando Ramírez, @josef_Ramírez, nos pregunta, ¿qué es la psicología conductista? ¿En qué se diferencia de otras corrientes? Pues, a ver. Por aquí vamos por partes. Se puede entender la psicología conductista dependiendo de quién diga esto. Por ejemplo, para el máximo exponente, bueno, el psicólogo más importante que se considera de todos los tiempos, que es Skinner, Burrus Frederick Skinner, no el de los Simpson, y no Seymour, ese no. Pues nada, según Skinner, es una filosofía de la ciencia, lo que es la filosofía conductista. Luego él desarrolló lo que es el análisis experimental de la conducta, y bueno, basándose en los principios del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según el fundador del conductismo, que era Watson, en el manifiesto conductista, pues nada, el conductismo era pues el estudio de la conducta, básicamente, o algo así, quiero decir, huyendo del mentalismo que lo antecedía, ¿no? Porque antes estaba el psicoanálisis, estaban los mentalistas que estudiaban ahí los procesos internos y estaban intentando huir de eso para dotar de un poco más de cientifismo a la psicología de principios de siglo. Bueno, de principios de los años 20, vamos, del siglo pasado. Entonces, bueno, el conductismo, digamos que es una filosofía. ¿Y en qué se diferencia de otras corrientes? Pues, por ejemplo, del cognitivismo. Pues que el cognitivismo tiene un concepto... el cognitivismo diría que la psicología estudia la conducta humana, que sería observable, y luego también los procesos mentales, que serían procesos internos como la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, bueno, todos los procesos mentales que tenemos, ¿no? La memoria y tal. Según el conductismo, estos procesos mentales no serían otra cosa que conducta, aunque sean internos, con la única diferencia que no es observable por los demás. Es decir, yo pienso, pero pensar es una conducta privada, o como lo quieras llamar, solo la observo yo, pero sigue siendo una conducta. No habría una diferenciación material ni dualista entre mente y cuerpo, ni nada por el estilo. Tampoco el cognitivismo es dualista, exactamente, pero bueno, las diferencias fundamentales serían esas. No sé si ha quedado claro o no. Sí, yo creo que sí, es muy interesante. De hecho, sobre la misma corriente, tenemos más preguntas. Nos preguntan, ¿por qué el psicoanálisis despierta aún tanto interés llegando al público de seguir muy presente en productos culturales actuales si ya está más que denostado? Pues eso también tiene su intríngulis. Primero, porque hay muchas universidades que lo siguen dando, básicamente. No fastidies. En Sudamérica, especialmente en Argentina, yo no sé el porcentaje de universidades que siguen con la turra psicoanalítica, pero un alto porcentaje. Y segundo, porque la humanidad, pues no sé, según mi punto de vista, siempre tiene que tener fe. Y el psicoanálisis es como una especie de religión, ¿no? Es una especie de religión montada, basada sobre la base de un constructo que no puede ser falsable, como es el inconsciente, con lo cual ya lo aniquilamos de la ciencia
pero se sigue dando, no importa. Entonces, mucha gente dice, por ejemplo, pero ¿cómo no va a importar si la psicología, las terapias psicodinámicas funcionan? Bueno, funcionar también funciona hacer deporte y no es ciencia. O sea, quiero decir, si tienes una base teórica que es una majadería, como la del psicoanálisis, no lo puedes considerar ciencia. Volviendo a la pregunta, que básicamente lo que decía era ¿por qué sigue imperando? Pues mira, porque Freud es muy famoso, porque se equipara la psicología con un diván, porque se da en algunas universidades, en otras afortunadamente no. Yo me he librado y poco más, porque la gente quiere creer en cosas y quiere creer en cosas inconscientes del pasado que influyen en el presente actual de una manera desequilibrada y quieren creer en eso, y contra los dogmas y la fe, pues poco hay que hacer. Sí, porque ya sabes que cuando una pregunta, digamos, una teoría hace cosas que da respuestas que quieres escuchar, ya sabes que eso ya te lo enganchas y te aferras a ello. Es que además lo peor por ejemplo, de las terapias psicoanalíticas, aparte de que son larguísimas, y lo ideal en psicología, en terapia, es que no necesites al terapeuta lo antes posible. Eso es. Es decir, cuanto antes no necesites al terapeuta, mejor. En muchas terapias psicoanalíticas, aunque hay algunas que se intentan camuflar de terapias breves, terapia psicodinámica breve o no sé qué rollo, en realidad son larguísimas. Hay gente que está yendo años. Sí. Wow. De hecho, me suena siempre la típica de... Bueno, Woody Allen lo popularizó mucho, pero también el típico personaje de película norteamericana que lleva años yendo al mismo terapeuta, pero que casi es un proceso de acompañamiento vital durante una década. Y es como, pero esta gente, ¿cuánto dinero se ha gastado en el mismo terapeuta? Es que te crean la necesidad de ese terapeuta, entonces. Claro, es que es un negocio. Es que es una pérdida de tiempo. Malo, para empezar, perder excesivo tiempo en buscar causas muy distales en el pasado, ¿no? En plan, pero no me vayas a meter recuerdos falsos, porque a veces también hasta este tipo de terapias inducen recuerdos falsos en la gente, ¿no? Entonces se buscan causas en la niñez muy pequeña, en la infancia, pero a mí ¿qué me importa eso? A ver, está bien tener una base, una historia de vida, para luego poder hacer un análisis funcional de las conductas y saber por qué se producen, cómo se pueden cambiar, operativizar todo un poco. Pero no me pierdas tropecientos años en hablar del pasado, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo sesiones, y probablemente esas causas se las está inventando el terapeuta, porque todo es multicausal. No se provoca nada por una cosa ahí del pasado. Por un estímulo concreto de hace 20 años. Claro. Pero se puede hacer mucho daño al usuario, pero mucho daño personal. O sea, te puede crear una enfermedad que no tienes. Sí, eso es. Te puede hacer dependiente del terapeuta, y sobre todo que no está basado en la ciencia. O sea, las explicaciones que te está dando... Yo, de hecho, tengo un libro que si me dais un minuto voy a hablarlo, porque habla precisamente de ese concepto, de la inducción de recuerdos falsos. 20 segundos. Qué duro. Es muy heavy. Malvado. Sí, porque una persona que esté mentalmente fuerte y segura igual no se la cuelan, pero una persona que esté pasando por un momento débil y es que le puede generar mucho problema. Mira, Reo, que nos comenta Pangui8 que el psicoanálisis suena interesante, entonces saber psicoanálisis te da como estatus ahí en Chile. Dice, acá en Chile saber pruebas proyectivas te hace parecer muy sabio y preparado. O sea, es un tema... Libro, que era Try to Remember, me lo regalaron hace un montón de tiempo y va a hablar precisamente de casos documentados de los desmanes del psicoanálisis en la sociedad norteamericana y de cómo en los 60, en los 70, en los 80, que seguía súper popular, había mucha gente que, pues como decía Mugu, que llevaba como 5 años con su terapeuta intentando ver qué parte de su infancia era la traumática, y al final tenían recursos... ¿Ese quién es? Cuéntanos, Mugu. Nada, mejor no lo digo, mejor no lo hago. Que nos enseñas a tu amigo, nos lo tendrás que contar. Sí. Yo soy Mugu Pache. Y saber psicoanálisis. Ay. Los que oigan luego, no vale para nada. No verán al amiguito de Mugu. Sí, los que nos escuchan por podcast, acaba Mugu de sacar un mapache adorable de peluche. Que si veis el canal de YouTube de Mugu, aparece mucho porque da opiniones y tiene sus puntos de vista. Es el Mugu. Quiere ser humano. Quiere ser humano. Sí. Quédate como estás, que estás bien. Sí, mejor.
Sí, la verdad es que el tema de psicoanálisis y tal es terrible. Luego, A ver, es bastante terrorífico además porque lo típico a los psicólogos, ¿no? Nos dicen siempre, ¿me estás psicoanalizando? sí, Es la típica pregunta, porque la gente se cree que el psicoanálisis es psicoanálisis. Aún encima tiene un nombre que parece que mola, ¿no? En plan, Sí. estás psicoanalizando mi psique. Entonces mi respuesta siempre es, el psicoanálisis es una corriente caduca de principios del siglo pasado que inventó un cocaína. Ya. No, Manu, madre mía, etcétera, etcétera, etcétera. tremendo. Porque Freud no era psicólogo, era Sí, era neurólogo junto era a médico, Jung, vamos, que también fue psiquiatra, era la parte dura. un discípulo de Freud. Entonces, pues bueno. Madre Pues mía. eso es el psicoanálisis, vaya. Sí, sí, es una buena definición. A mí me ha gustado. Nos pregunta Wikipedia que si sabemos la proporción de niños y niñas autistas que hay. Si hay un porcentaje de autistas que se identifican como niños y lo mismo pero con niñas o si hay más de una proporción o de otra. Yo esta pregunta no la sé. ¿Vosotros sabéis algo del tema o...? Yo no tengo ni idea, pero para eso está el dios Google. A Google ver, lo Scholar. cierto es que sí que es cierto que en la última década se ha pasado digamos, de simplificar, o sea, se ha complejizado más el diagnóstico de autismo, más que como un concepto de autismo directamente, sino como dentro del paraguas de los trastornos del neurodesarrollo y lo que se conocería como TEA, trastornos del espectro autista. Que, claro, mucha gente dice que no, es que ahora están saliendo más autistas que antes. Bueno, es que los criterios diagnósticos lo que intentan es evitar un daño, sobre todo para la intervención precoz. Cuanto antes detectes el problema del neurodesarrollo en el niño, antes podrás actuar Eso para el tema es. de rehabilitación cognitiva y demás. Entonces, la idea La atención temprana es fundamental. Claro, la idea del diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista no es diagnosticar más porque sí, por capricho, o vender más fármacos, sino aumentar el tiempo efectivo de una atención temprana y de poder luego, pues, digamos que recuperar muchas funciones que podrían perderse o digamos que, bueno, hacer cierta rehabilitación cognitiva. Entonces, no sé exactamente los datos de prevalencia del trastorno del espectro autista, pero bueno, que como trastorno del neurodesarrollo que se debe a muchas causas y es multifactorial, pues hay una prevalencia y lo importante pues es eso, es detectarlo de forma temprana y actuar. Pero pregunto yo, la pregunta iba más en porcentaje de niños-niñas. O sea, si se da Sí, se da más más... en un Aquí he visto, género mira, que en otro, ¿no? En Estados Unidos, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, en su último informe publicado en marzo de 2020, estimó una tasa de prevalencia de autismo de 1 de cada 54 nacidos y una proporción Ostras. en los hombres, en las mujeres, una proporción 4-1, es decir, 4 mujeres, 1 hombre. Uf. Vale, tenemos que tener en cuenta también que, claro, que ahora se puede diagnosticar más los trastornos del espectro autista porque también se incluye, por ejemplo, el Asperger, que antes era un trastorno diferenciado, por así decirlo, y ahora está incluido en el espectro, ¿no? En la parte baja quizá del espectro. Me confundí yo, es mayor presencia en los hombres que en las mujeres. La proporción 4-1 es a favor de los hombres, es verdad, es verdad. Yo es que no tengo chuleta, entonces no... Yo le acabo no de mirar puedo. ahora los datos de Estados Unidos, que supongo que no serán muy distintos, porque realmente al ser tan multifactorial no es que tengamos una causa concreta que haga mayor prevalencia de autismo en Europa que en Estados Unidos. O sea que podremos guiarnos un poco por eso. 1 de cada 54 recién nacidos, una proporción mayor en hombres que en mujeres, en proporción 4-1. ¿Y por qué tanta diferencia? ¿Alguna idea? Quizá porque sea más sencillo, no sé, diagnosticarlo en niños que en niñas o alguna... A lo mejor da la cara antes, según las edades. Puede ser, la verdad es que no lo sabemos. Aún estamos muy en el limbo de no sabemos cuáles son las causas concretas y luego quizá, lógicamente, también influya el diagnóstico, donde haya quizá una masa de mujeres con trastorno del espectro autista que estén infradiagnosticadas. Claro. Pero bueno, también hay mucha patología en medicina en concreto que está más polarizada en cuestión de sexos. Quizá no tanto una proporción 4-1, pero sí que tenemos otras patologías, como por ejemplo las cardíacas. Bueno, vamos a aclarar aquí, no vamos a llamar al autismo patología. Claro. Sí, Claro. Es verdad, es verdad. No es cuestión de patologizar, pero sí que hay condiciones vamos a llamarlo genéticas o de desarrollo. Trastorno del neurodesarrollo. Sí, queda mejor. Eso es. Se desarrollan de manera diferente, con algunos problemas comunicativos, de
hospitalización, etcétera, pero bueno, no es una patología propiamente dicha, no es una enfermedad, vamos. Totalmente. Eso es. Pero vamos, que hay ciertas Pero condiciones. sigue, Dani, perdón. No, ha sido un apunte muy certero, pero es verdad que hay ciertas condiciones que se dan de forma muy polar en hombres y no en mujeres. Por ejemplo, problemas de osteoporosis se dan mucho más en mujeres que en hombres por los dispositivos hormonales y por el metabolismo femenino. Mientras El trastorno límite. Claro, el trastorno limítrofe de personalidad es más frecuente en mujeres que en hombres. Claro, entonces realmente hay ciertas cosas que aún necesitamos estudiar. Por ejemplo, problemas cardíacos a la larga, de forma crónica, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Entonces, hay ciertas condiciones médicas que sí que se despuntan en un sexo o en otro. Sí, puede ser tema hormonal que esté influyendo o temas de este tipo. Sí que parece interesante eso, ahondar en buscar por qué es más en una parte de la población y qué factores está influyendo. A ver, quizá el problema de los trastornos mentales o como lo quieras llamar, si eres conductista le vas a llamar problema de conducta. Sabemos las causas exactas Mugu, te cortas. de ninguno, pero te perdemos a veces lo que sí, en la conexión. Me corto. Sí. Ay, porras. ¿Ahora? Espera, voy a quitar una cosa. Lanza, si quieres otra pregunta, Sara. Sí, venga, mientras tanto... ¿Ahora va mejor? Va mejor, sí. Ahora sí. Dispara. Mejor. ¿Va mejor ya? Sí, perfecto. Vale, ¿qué estaba diciendo? Problemas de conducta. Los problemas de conducta o los trastornos mentales, el problema que tenemos es que no sabemos cuáles son las causas exactas. Todos son multifactoriales, multicausales y es muy complicado tener causas únicas. Entonces, bueno, entendemos que todo es una interacción entre el organismo y el ambiente, que puede también estar influido por factores genéticos, biológicos, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, al no saber exactamente las causas exactas, tampoco podemos saber exactamente qué podemos hacer, ¿no? O sea, claro, vemos qué cosas funcionan, vemos qué terapias funcionan, pero no está muy claro por qué son causados. Algunos parece que tienen más peso la biología, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Otros más peso el ambiente, como la depresión unipolar, por ejemplo. La depresión que no es bipolar, pues es más causada probablemente por las condiciones ambientales. De tal manera que si tú te deprimes, suele ser por lo que te está pasando, más que por una causa orgánica, ¿no? Se muere toda tu familia en un accidente de avión y pues es normal que uno se deprima. Pues sí, claro. Pero bueno. Bueno, hay gente igualmente que tiene predisposición a venirse abajo con más facilidad en las mismas condiciones que otra persona. Sí, igual se ha ejercitado porque hayas tenido más situaciones así y puedas cada vez ser más fuerte cuando se te repiten los episodios. Puede ser más... No, que por tendencia seas así. Pero puede ser tanto más fuerte como más débil. Es decir, cuando se te repiten los episodios y puedes caer en la desesperanza y aprender la indefensión, ¿no? Que es lo que se llama indefensión aprendida, de nuestro amigo Martin Seligman, que es un psicólogo. Entonces, puede ser que sea peor o puede ser que aprendas de los episodios anteriores y afrontes mejor los siguientes. Eso no se sabe. Y si hay más predisposición de una persona para... Volvemos a perder luego. Sí. Sí, se ha quedado dormido. Ya recuperaremos a Mugu. Sí, mientras no recuperamos a Mugu tenemos más preguntas, que sigo viendo... @Cadico en Twitter pregunta, ¿se descubrirán nuevos elementos químicos en el futuro? Por ejemplo, en otros planetas, en asteroides, ¿o esto es imposible y conocemos ya todo? Pues mola. Es una pregunta muy interesante. Esperemos, quiero decir. Los elementos químicos, ya sabéis, es el número de protones en el núcleo y descubrimos de forma continua en la Tierra enchufando, o sea, dándole golpazos a elementos químicos ya existentes, ¿vale? Se empezó bombardeando uranio y con protones
Y con eso descubrimos un montón, ¿vale? Y en los últimos tiempos, como eso ya no daba más de sí, pues se están enchufando partículas alfa, que son 2 protones y 2 neutrones, e incluso los últimos súper gordos que tenemos se están bombardeando con átomos gorditos como calcio. ¿Cómo os gusta pegar bombardeos a las cosas? Bombardear cosas. Ya sabes Sí, eso es divertidísimo. Ay, nato. En este caso queremos construir, son reacciones de fusión, son reacciones nucleares. Pero sí, en física de partículas, que bueno, no es exactamente lo mismo, lo que se aprende como hacen los niños, tirando el juguete al suelo y viendo que tiene sus tripas. Y viendo los trozos que salen. En el fondo sois ingenieros, ¿eh? Sí. Los ingenieros van más despacito. Hay una técnica que se llama espectrografía de masas, que consiste en coger moléculas gordas, pegarlas también golpazos, ¿vale? Y ver la distribución de las masas de los trocitos que salen. Es estrictamente tirar el juguete, ver los trozos y con los tamaños, pues, en fin, con un análisis pues razonablemente complejo, en caso de que la molécula inicial sea compleja, pues consigues obtener muchísima información. Sobre todo para temas de paleontología, arqueología, que coger esos trocitos de un fósil, reventarlos y hacer espectrografía para saber qué es eso, y viene muy bien. Qué guay. Hay muchas espectrografías, muchas de ellas están relacionadas con la luz, claro. Pero esta es que es tal cual golpazo y ver los trocitos que salen. Pues era a colación de eso que dices, que utilizamos muchas técnicas, pues dar golpazos, sí, que es lo que nos queda. Somos primates. No, pero es interesante ir descubriendo nuevos compuestos, nuevos elementos. De hecho, la tabla periódica, desde cuando la estudiamos muchos de nosotros, ahora mismo es mucho más grande. Claro, en el año 2015 la IUPAC reconoció, creo recordar, que eran 3. Hemos llegado a uno que se llama el oganesón, que es un gas noble, bueno, pues llamarle de alguna forma. Está en la columna de los gases nobles, con lo que el siguiente, si conseguimos acceder a él, pues pasaremos de periodo, ¿vale? Pasamos a la siguiente fila. Tenemos unos 120 elementos químicos, aproximadamente 100 naturales, unos 20 descubiertos. Sí. Y la gracia, más directamente con la pregunta, es que creemos que hay una zona ricitos de oro, vuelvo al concepto aquel. Pero es que ese concepto mola y es súper. Es verdad, es que hay una posible cosa que llaman isla de estabilidad y por los cálculos teóricos estamos cerca de ella, porque en fin, no sé si lo sabéis, en general, ¿no? Todos los últimos átomos que hemos descubierto duran nada, duran pues, milisegundos a lo sumo, porque son extraordinariamente inestables. Bueno, pues se sospecha, por cálculos teóricos no cuánticos, que hay una isla de estabilidad ahí, en fin, con una decena aproximadamente más de masa atómica de los que tenemos, con lo cual, si conseguimos seguir zumbando átomos, es posible que encontremos átomos estables que incluso puedan dar lugar a compuestos. ¿Vale? Fíjate, me puntualizan que para los minerales se emplean otras técnicas y para minerales nuevos lo más importante es la estructura que la composición. Yo no lo sabía en geología. Hay rayos X, claro, es muy clásico, pero es... Sí. He vuelto. ¡Bienvenido! Hemos visto una panorámica de tu cocina. Sí. Es mi salón. Es muy cookie. Pero es muy grande, entonces. Discúlpame. Guau. Oye, preguntaba, la pregunta decía si se podrán encontrar... Espacio, Si se podrán encontrar otros átomos... no materiales, sí. En otros planetas. A ver, que sepamos, toda la física y toda la química es idéntica aquí que en los confines del universo. Mientras no encontremos ningún indicio de que eso no sea así, pues tenemos que mantener la idea de que es idéntico. Es decir, no es esperable que haya otros átomos en otros sitios. ¿Vale? O sea que nuestra tabla periódica es una chuleta para todo el cosmos. O sea, no sirve para todo. Yo a veces lo pongo de forma paralela a las propias matemáticas, ¿no? Deberíamos ser capaces de ir con esa chuleta y hablar con los heptápodos de ¿cómo se llamaba? El regreso en la película. La de los heptápodos. ¿Vale? Llegada. La llegada, perdón, no se me sabía. Los pulpos. ¿Acordáis de esa peli? Que es aquellos pulpos. Es muy recomendable. Sobre todo por las implicaciones de cómo te comunicarías con otro ser, ¿no? De que no sabes nada, no sabes cómo es, él no sabe nada de ti.
cómo te puedes comunicar, ¿no? En la peli la prota es una lingüista y por lo visto Sí. los lingüistas han acogido con muchísimo, que han dicho que la película está muy bien hecha. O sea, es una película de lingüistas, es genial. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y tenemos además, dice, ya que hablamos de crear nuevos elementos, Balarauco dice, ¿existe algún límite teórico al número máximo de protones en un elemento? No existe ni deja de existir, es decir, no tenemos ni idea. Bueno, a ver, se sospecha, ¿sabéis qué es la fuerza fuerte? ¿Sí? La fuerza fuerte, la que consigue mantener el núcleo unido. Das cuenta que el núcleo son protones y neutrones, ¿vale? Los neutrones hacen un poquillo de pegamento, pero no tienen carga. Los protones tienen todo carga positiva. O sea, las ganas que tiene el protón de alejarse del que tiene al lado es extraordinariamente grande. Se llevan fatal. Entonces, para eso está la fuerza fuerte, que es una de las 4 fuerzas del universo. Actúa solamente a escala del núcleo atómico. Bien, se cree, pero no hay soporte físico que yo conozca. Se cree que debería en algún momento para núcleos, bueno, pues ridículamente gordos, no ser posible mantener el castillo de naipes que supone un núcleo muy pesado. Wow. Nos hace una pregunta Sebastián Urbano 97, alejada de todo esto, que va un poco para todos, ¿vale? Dice, ¿ustedes qué opinan de las implicaciones éticas de la manipulación genética para evitar enfermedades hereditarias? Wow. Pero esto es algo que se lleva trabajando mucho en medicina desde la parte de bioética, porque lógicamente existe lo que se conoce como diagnóstico prenatal, que es una serie de técnicas orientadas a detectar en mujeres embarazadas si el feto pues, tiene alguna malformación genética grave. Y a ver, siempre hay un punto conflictivo y siempre hay un punto que tiene que ponerse en contexto. Realmente esta es una información voluntaria, es decir, no es obligatorio hacerlo a todas las mujeres, pero sí que en el seguimiento del embarazo, quien va a la ginecóloga o a la matrona se le oferta y es una forma de saber cómo está yendo el embarazo, sobre todo porque no todos los problemas que pueden ser por el feto son exclusivamente problemas para el feto, también pueden ser problemas para la madre y puede complicarse mucho el parto y tal. Entonces, es un punto delicado porque al final lo que haces es, prever o hacer un diagnóstico de las malformaciones o de las anomalías genéticas, pero lógicamente no es un concepto caricaturesco de eugenesia nazi, de que solo podemos obtener a los espartanos verdaderamente fuertes para la sociedad. Porque al fin y al cabo, si siguiésemos eso, no tendríamos gafas, ¿no? Quiero decir, todos los que hubiesen nacido con una miopía hubieran sido sacrificados porque no podían ver bien. Entonces, realmente forma... Pero aquí estamos dos miopes. Yo me sumo. Nosotros también, tenemos un montón de tecnología para que la gente haga la vida normal. Pero es cierto que los diagnósticos genéticos ya existen, no solo en prenatal, sino también en las personas, y están más orientados hacia prevenir o evitar problemas de desarrollo de patologías mayores que en un tipo de concepto eugenésico. Por ejemplo, uno de los diagnósticos más estandarizados que tenemos es el cribado de cáncer colorectal. Es decir, hay personas que por su disposición genética y también por sus antecedentes familiares o tal, pueden tener muchas más probabilidades en el futuro de desarrollar cáncer de colon. Wow. ¿Para qué hacemos esto? Para que el diagnóstico de cáncer de colon venga antes, puesto que el cáncer de colon tarda años en desarrollarse e incluso antes de que dé síntomas, lo que se hace es pillarlo a tiempo. Sabéis perfectamente que un cáncer cuanto antes lo pilles mucho mejor. Entonces, personas que, por ejemplo, tienen un gen concreto o tienen una historial familiar de cáncer de colorectal, se les hacen, por ejemplo, pruebas a una edad mucho anterior a la que la población general. Es decir, si ponemos que la población general, si no recuerdo bien, eran como a partir de los 50 años, estas personas se les empieza a hacer test a los 45. Sangre oculta en heces, a veces colonoscopia y demás. La idea es que la genética es una herramienta para evitar problemas mayores y se puede utilizar como una herramienta de prevención en personas sanas. Pero si existiese el diagnóstico y la posibilidad de reparar genéticamente, ¿vale? Estoy hablando de CRISPR-Cas9 y tecnologías semejantes, ¿veríamos un problema ético en modificar los genes para evitar
un albinismo, por ejemplo, yo personalmente no. De igual forma que no veo un problema una prótesis. Claro, tendremos que Claro, redefinir los conceptos de enfermedad, de sano y demás. Pero igual que la ciencia se ha encargado durante muchos años de erradicar ciertas enfermedades, Claro. a lo mejor estos estudios sirven de base para que podamos vivir sin ciertos diagnósticos que impiden la vida para mucha gente. No sé, a mí, Exacto. no sé, creo que en el futuro me gustaría que nuestros descendientes no tuvieran que preocuparse de patologías graves. De heredar a lo mejor el ELA, por ejemplo. Claro. Que si yo fuera paciente de una enfermedad así, me preocuparía muchísimo transmitírsela a mis hijos. De hecho, se hace en Corea de Huntington, cuando uno de los progenitores es portador y quieren tener hijos que no tengan Huntington, se elige el embrión que está libre. Y se implanta el otro. Habría que hacer una selección embrionaria, o sea, habría que hacerlo por in vitro, ese embarazo. Sí, lo hacen por selección embrionaria, para evitar ese gen. ¿Tenemos pegas éticas a ese procedimiento? Por ejemplo, los 5 que estamos aquí. No. Yo no. Ninguna. Ninguna. Me ayudaría a tomar una decisión importante en caso de verme implicada en eso. A mí creo que, a ver, no sé, es verdad que esas cosas hay que vivirlas en primera persona, pero creo que ayudaría a tomar las decisiones a la hora de ser padres, a lo mejor a la hora de irte al in vitro. Claro, además es verdad que Huntington tiene la contrapartida de que es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que si está presente se expresa, por lo tanto es peligroso en el sentido que genéticamente no estamos jugando con probabilidades. Si uno de los progenitores tiene el gen de la Corea de Huntington, la va a pasar a sus descendientes, entonces es problemático. Entonces, hace no mucho en estos programas de investigación periodística de una enfermedad genética, además muy presente en España, que a mí me resulta súper curiosa, que es el... ¿Insomnio letal familiar? El familiar fatal, ¿no es? Insomnio familiar fatal. Tiene un nombre terrorífico y es terrorífico. Y es hereditaria, además, en generaciones siguientes. O sea, no que a tus nietos, sino a tus hijos, efectivamente. Y es muy preocupante. Y salió una familia que el padre era paciente, además severo de esa enfermedad, pero la madre podía hacer por selección embrionaria tener hijos ella sola, por in vitro, pero asegurándose de que sus hijos no tendrían esa enfermedad que evidentemente ha acabado con el padre y a una edad bastante joven. Sí, el insomnio familiar fatal o IFF es una enfermedad neurodegenerativa que se expresa en etapas posteriores de la vida, quiero decir, donde normalmente la gente ya ha tenido hijos porque empieza a expresarse a partir de los 30, 35 años y consiste en... Bueno, es que es muy compleja porque al ser una enfermedad rara no está tan bien estudiada. Y en España creo que hay algunas poblaciones en el norte de España que son pues, las que digamos son la estirpe. Pero lo que produce en el sujeto es que a partir de un momento empiezan a sucederse como trastornos neurológicos que desembocan en un insomnio en el que el paciente no puede conciliar el sueño porque no tiene los mecanismos neuronales de dormir y empieza durante semanas y semanas a no dormir, a degenerarse el cerebro, a empezar a desintegrarse cognitivamente. Fallos multiorgánicos, al final los órganos te empiezan a fallar, ¿no? Al final el cerebro empieza como a deshacerse por la falta de sueño y por la falta de coordinación y es una enfermedad muy, muy, muy dura. Qué horrible. Qué horror. No, la verdad es que este tipo de cosas dan mucho miedo, ¿eh? No. Sí, por eso que cualquier herramienta científica que pudiera en un futuro evitar que las generaciones se preocupen de otras cosas y no de estas sería genial. Sería. Yo directamente pongo el foco un poquillo en el problema actual. ¿Se me ve bien ahora? Sí. Perfecto. El problema, la plaga actual es que parece que vamos venciendo las enfermedades médicas, bueno, salvo ahora que estamos en una pandemia y esperemos que se acabe pronto. Ojalá. Pero, sin embargo, no nos preocupamos de otras cosas que a lo mejor en el pasado se preocupaba la gente, pero ahora estamos en una plaga de preocupaciones psicológicas y de problemas psicológicos. Precisamente, quizá, debido a que no nos preocupamos de otras cosas como morir por tuberculosis o a lo mejor nos preocupamos tener de lo que para tenemos. Comer, tener que salir a cazar. Efectivamente, ahora tenemos una calidad de vida que se supone mejor, con mejor medicina, mejor todo, pero no se traduce a una calidad de vida realmente mejor.
sino que parece que lo que se traduce es a un aumento de ansiedad, de depresión, de trastornos varios, de problemas, y quizá también, aparte de la investigación científica en las enfermedades físicas, por así decirlo, habría que quizá replantearse un poquito el modelo de sociedad que estamos creando, que probablemente sea la causa de todos esos problemas psicológicos, porque no tiene otra explicación, vamos. No, estoy súper de acuerdo con Mugu, porque es cierto que hemos conquistado muchas de las... Bueno, para empezar, las guerras, la tuberculosis, las grandes enfermedades infecciosas, la malaria, la difteria, a través de la vacunación, a través de la higiene, fue como la gran guerra del anterior siglo y, lógicamente, evitamos la mayor parte de los factores principales de mortalidad. Y ahora la mortalidad que tenemos está mucho más relacionada con el cáncer y con las enfermedades cardiovasculares. Pero es cierto que, quizás sin datos duros en la mano, sí que veo una cierta decadencia a la hora de la salud mental poblacional de la gente. Altas tasas de ansiedad y depresión, altas tasas de trastornos mentales y llama mucho la atención que somos, digamos, la generación físicamente más sana, pero psicológicamente más atribulada. Sí. Sí, por eso es fundamental la investigación en psicología para el cambio poder... de hábitos. Sí, el cambio de hábitos, los cambios conductuales, los cambios en el entorno. Es fundamental investigar acerca de eso precisamente para evitar la situación en la que estamos. Y ya por no hablar de lo que se podría invertir también en sanidad pública en este Sí. caso, que los que más lo necesitan probablemente son los que menos acceso tengan a este tipo de terapias psicológicas, ¿no? Eso es. Entonces es un auténtico desastre, y yo creo que es la plaga de este siglo, y va a seguir siéndolo hasta que no se ponga solución. Sí. Las desigualdades en salud. Eso es. Están comentando en el chat si el insomnio familiar fatal no es una enfermedad priónica. Y si es priónica, entonces, ¿cómo narices se...? Es por una proteína, ¿no, Dani? Es la proteína prión, P, no sé qué rollo. Sí, creo que tiene algún... O sea, recuerdo que tenía un sustrato similar al de Creutzfeldt-Jakob, a la encefalitis espongiforme, que también era una enfermedad priónica y demás. Entonces, quizá sí, yo no soy un experto en insomnio familiar fatal, la verdad. O sea, si alguien sabe más... Yo recuerdo haber visto el cuadro clínico, haber visto que era afortunadamente muy rara, muy escasa, pero no sé cuál es la patología, el sustrato de la proteína. Porque si es un prión, yo ya me quedo un poco loca diciendo, ¿y ese prión cómo llega? Claro. ¿Cómo se adquiere? ¿no? No tengo ni idea. Podría ser un prión y que por la enfermedad genética la secuencia de ADN da lugar a la secuencia de nucleótidos de esa proteína cambie y por tanto que la madre el prión. ¿Vale? Va por ahí, por lo que dice Juan Carlos, va por ahí, ¿eh? Sí. Eso. Recordemos que un prión es una proteína que se pliega de forma un poquito chunga. Anómala. Sí. La famosa, ahora estamos hablando todo de plegamiento de proteínas con lo de AlphaFold, la inteligencia artificial. Por eso es tan importante el conocer cómo se pliega una proteína. El plegamiento de proteínas es de primer orden, una importancia en primer orden. Y decía que la desgracia del prión es que una vez que se ha plegado de forma chunga, es capaz de transmitir su chunguez a otras proteínas. O sea, sí, se reproduce. Antes hablabas tú de miedo. Yo cuando descubrí eso, a mí yo sí que me dio. Me parece es como una especie de proteína zombie que convierte a las demás. Exacto, que muerde a las demás, chico, y las deja chungas. Uf. Entonces, por eso, potencialmente, no sé si es el caso, podría ser contagioso. Uf. Contagioso. Por definición, una enfermedad genética no es contagiosa. No sé si pero claro, pero es que si da lugar a un prión... El mal de las vacas locas será contagioso si ingerías. Claro, si te comías. La carne contaminada. No creo que nadie se coma a su primo. No, claro. Pero sí que por eso puede... Claro, Aníbal Lecter quizás se comiera a su primo. O sea, una cena de Navidad con Aníbal Lecter era un sin vivir. Sería un poco irónico que Aníbal Lecter muriera de una enfermedad genética priónica por haberse comido a alguien y no por todo lo demás. Me ha venido a la mente la imagen de cuando se sube en un avión y se lleva su comida. Ahí... Tenía unos higos con una pinta y al lado un filetito de
que ya sabes. Terrible. Del vecino. El higno precioso y el filetito es eso. Ay, Jolín, Ahí el canibalismo. ay, qué cositas. Bueno, volvamos a la psicología porque nos hemos dejado una preguntita por aquí Vamos allá. que dice, ¿hay algún estudio psicológico, psiquiátrico orientado a las dinámicas bottom-up, up-down? A mí me acaba de pillar así. No A sé ver, qué. Esos son quarks. vamos a ver. porque Son videojuegos. Yo no sabía hablar, pero creo que sé a lo que se está refiriendo. ¿Qué dijo? Bottom up, up down, ¿no? Sí. O sea, de abajo arriba. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, en percepción, cuando hablamos de percepción, lo que es de abajo arriba es de lo más pequeñito, nosotros percibimos una cosa y luego percibimos todo, ¿no? Ujú. De abajo arriba. Y de arriba abajo, la percepción, por ejemplo, de arriba abajo, pues sería al contrario. Percibimos la generalidad de todo y luego nos fijamos en los detalles. Y ahora me puedes repetir la pregunta para ver qué preguntaba exactamente. Ah, voy, que me he pillado ahora mismo en un renuncio. Era, ¿hay algún estudio psicológico psiquiátrico orientado a las dinámicas bottom-up o up-down? ¿Pero a qué se está refiriendo ahí? ¿Qué tengo son ni las idea. dinámicas? O sea, yo sé lo que es bottom-up y tal, pero no sé a qué se No refiere sé a qué se exactamente. refiere. Ni Si preguntas examinar. si hay un estudio, la Porque- respuesta es que sí, porque tú nos acabas de explicar que... No, pero es que no sé si se está refiriendo a percepción o... No lo sé. Dice psicológico, Que repita la psiquiátrico... pregunta, que Deben, incita un poco el Yo- muchacho que va a preguntar. yo me imagino que... ¿Lo están preguntando por el chat o lo están preguntando por... Por el o era chat. una pregunta de Twitter? No, de chat. Sí que... a ver, El chat. pues que especifique un poquito más, a ver a qué se refiere. Y si no, luego que se queda hablando con Mugo en un rincón, ya que... Sí, lo dejamos ahí, dejamos esta pregunta apartadita y ya cuando aclaremos ya vemos. Estaba además yo por el chat diciendo que si no había preguntas sobre sostenibilidad, Sí, en plan retomemos. de retornemos, que me tenías... Eso de la transexualidad no... No, vamos a pasar de ello. Vale. Si no, hacemos una aclaración. Oye, si quieres lo aclaramos. Aclara. Aclara. Lo que dice de... Pues mira, Sí. no, yo personalmente no he visto ese artículo, pero es que ni siquiera tiene por qué ser un trastorno, porque... Para poner Porque en los contexto a la gente del podcast, están preguntando sí. si la Vale, transexualidad es un trastorno. Entonces, vamos a aclarar que no. Claro, al parecer hay un artículo del doctor McHugh de la Universidad de Hopkins que dice que la transexualidad no es más que un trastorno psicológico. No sé si existe o no ese artículo, pero diremos que la transexualidad solo podría considerarse un trastorno si trastorna. Bien. Es decir, Eso es. por definición los trastornos nos causan problemas. Puede ser normal que una persona transexual, al no identificarse con su sexo biológico y tener otro género, eso le pueda trastornar. Entonces le lleve a hacer cosas, pues, no sé, operarse o algún tipo de cosas. Pero los trastornos, por definición, trastornan. Si no trastorna, no es un trastorno. Entonces, no sé si esa conclusión que se menciona de ese estudio de la Hopkins es exactamente así o no. Pero bueno, ya podemos ir a otro asunto. Sí. Nos ha quedado clarísimo Buena que los aclaración. trastornos Ha quedado- trastornan. Sí, a mí me ha Los quedado trastornos genial. Ha quedado súper claro. Vale, perfecto. Sí. Sí. Mira, pregunta Pangui8. En neuro, los estudios bottom-up son los que van desde procesos micro a procesos conductuales macro. Y los top-down son los que parten de procesos conductuales para llegar a entender procesos más micro, neuronales. Vale, Pangui, pero la pregunta ¿cuál era? Que me has Eso es, así. Que eso eso es lo mismo que ha dicho Mugo. Lo mismo Claro. que he dicho yo, pero con la percepción en lugar de con la neuro. Ah, vale. Sí, de lo específico a lo general, de lo general a lo específico. Claro. Bueno, preguntan, dice, huella hídrica del H2. Desde ese punto de vista, ¿podría ser peor los coches de hidrógeno que los eléctricos? Ni idea, pero no lo creo. Peor los de hidrógeno que los eléctricos. Sí.
Por la huella que Pues, deje. mis conocimientos creo que yo voto por el eléctrico, sinceramente, pero Sí. no lo sé, es que yo no trabajo con huella hídrica y en realidad me pierdo un poco en ese concepto. Eso para los ambientales, pero por lo que yo conozco del eléctrico, sería difícil que fuera Claro, peor. porque O sea, peor el eléctrico que hídrico, es hídrico. eso, ¿no? sí, Creo que sí. Yo estoy a favor del eléctrico, de momento, hasta que se demuestre lo contrario. sí, porque No sé, tú, efectivamente, Sara, tú sabes de automoción, ¿desde ¿verdad? qué punto de vista podrían ser peor los coches de hidrógeno que los eléctricos? Hombre, la obtención de hidrógeno es muy complicada. Una pila de Cara. hidrógeno y cara. Una pila de hidrógeno ahora mismo se están investigando y de hecho hay modelos comerciales de pila de hidrógeno. Entonces, yo os animo a que busquéis el Guay. precio de un Toyota Mirai y lo comparéis con el precio de un eléctrico de la misma marca, ¿vale? Veréis que el de hidrógeno es mucho más caro. Ya, claro. Aparte de la obtención de hidrógeno, que por ahora no es barata, no es algo fácil de obtener. Entonces, tener cargadores de hidrógeno para estos trastos es un poquito complicadete. Aunque ya os digo que hay redes en Estados Unidos sí que se usan. El Mirai, Para cargar los de hidrógeno. los de hidrógeno. Hombre, Sí aquí que son, todavía nos cuesta encontrar enchufes para el eléctrico. y que hay de gas natural también, o Y sea, los de gas. imagínate. Claro. Sí, entonces yo creo que es mucho más sencillo ir a ver, en automoción lo que importa es que tu producto tenga una buena relación calidad-precio, que sea barato de mantener y barato para el usuario. Entonces, si algo sale muy, muy caro, por eso no inviertes en ello. Y por ahora parece que el eléctrico promete por eso, porque te va a quitar muchos problemas, muchas revisiones, cambios de aceites y filtros. O sea, en mantenimiento de un eléctrico vas a ahorrar dinero. Al usuario de aire mejor, contaminan menos, siempre teniendo en cuenta de que esa electricidad con la que tú alimentas al eléctrico, poco a poco vamos mejorando nuestras fuentes de electricidad a cosas Hacia más renovables. hacia renovables. O sea, que el eléctrico sí que es mucho mejor por eso, porque vamos tirando hacia cosas mucho más limpias y más sencillo, sobre todo. Y para una Pero a la empresa, hora de cambiar a un vehículo más sostenible hay que tener muy en cuenta que ya no solo cambias de coche, yo siempre lo digo, hay que cambiar también la mentalidad al volante. El coche eléctrico tiene que usarse bien, porque si no se usa Eso es. bien, no es la buena herramienta para la que se ha diseñado. Entonces, si tú con un coche híbrido te vas a la playa todos los días desde Madrid, pues no te sale rentable, porque contaminas más, porque la parte de combustión de un híbrido suele ser de gasolina y suele ser más contaminante que uno de combustión normal. Entonces cuando optamos por cambiar de vehículo, siempre cuando nos toque, en lugar, a la hora de informarnos hay que ir al concesionario, pero ya con los deberes hechos. Yo animo a que la gente se informe antes, porque Eso, si tú vas a comprar un coche, te van a vender el coche que ellos quieran, no el que tú necesitas. Entonces, claro. Si tienes una serie de movimientos fijos al trabajo, al colegio, al gimnasio, al gimnasio ir en coche es un poco contradictorio, pero... ¿Y llueve no? Y si llueve, no, vale. Perdón, Coruña. Pero ¿qué es eso? Que a la hora de elegir tu coche tienes que ir con los kilómetros fijos que vas a hacer y comprarte el vehículo que te va a ayudar en tu día a día. Como cuando te compras el abono que necesitas, no un abono que no vas a usar, el abono transporte. Eso es. De hecho, yo lo que siempre recomiendo cuando vas a comprarte un coche es haz un estudio de los kilómetros que haces al año y llévatelo apuntadito. Si haces más de 20.000, diésel. Si haces menos porque mueves poco el coche y tal, porque no necesitas el coche más que para cosas puntuales, tira para un gasolina, vas a ahorrar dinero y no vas a soltar partículas. Ojalá te hubiera oído decir esto antes. Un buen consejo automovilístico. ¿Qué coche tienes? Un diésel, pero no le hago más de 20.000 kilómetros al año. Claro. También influye si, además del montante total de kilómetros, si son en pequeños desplazamientos todos los días o si son más largotes. Claro. Son pequeñitos aún encima. Sí. ¿Y en eso en qué influiría desde mi desconocimiento? Por ejemplo, el diésel y los pequeños desplazamientos vas a tener mucho más gasto de mantenimiento.
Porque no sé si sabéis que un vehículo Filtro de partículas, claro. Efectivamente, el vehículo diésel para no soltar una zorrera negra por el tubo de escape, lo que lleva son mogollón de sistemas como filtros de partículas, la urea, catalizador. Que además son bien caros. Muy caros, efectivamente. Válvulas EGR, entonces, ¿qué pasa? Que si nos ponemos en un coche ya con una cierta edad que tuviera una válvula EGR y solo le haces pues un uso urbano, ese coche vas a romper válvulas EGR a mansalva. Pero me estás asustando mucho, ¿eh? No, hombre, si lo coges poquito. Pero una persona todos los días. Al eléctrico, al eléctrico. Vivo en Coruña. Tengo que ir a trabajar en coche. Pues eso, entonces, mucha gente que en los últimos 10 años, cuando solo había este tipo de válvulas, se quejaba, es que esta válvula es una mierda, yo quiero que me la cancelen, no sé qué, y decías, vamos a ver, hijo mío, ¿qué uso estás dando a un vehículo? Porque es que te has comprado un vehículo que está orientado a trayectos largos, autovía, donde tú no estás, ahí su nivel de emisiones de partículas baja un montón. Mientras que el arranque para de una tasa. Y calentar el motor. Eso cuando está frío es muy poco eficiente. Hace que salga. Hay muchas pérdidas de energía en forma de calor. El eléctrico es mucho más eficiente en ese aspecto. Claro, estamos hablando de que el eléctrico no necesita un sistema de refrigeración, aunque ahora se está poniendo para la batería, pero el motor no se calienta. Entonces, son cosas que a la larga son buenas mejoras. El número de piezas móviles es una fracción mínima, con lo cual no tienes desgaste ni necesitas lubricante, en fin. Yo la verdad es que no estaba muy metido en el tema de los vehículos y demás eléctricos, pero sí que recuerdo haber visto un par de vídeos de esto de una tarde tonta en YouTube en base a una experiencia de un usuario sobre la moto eléctrica. Porque decía que, bueno, él tenía familiares en China y decía que en China lo más normal para pequeños desplazamientos intraurbanos es tener una moto eléctrica, porque ahí, lógicamente, hay un mercado mucho más diverso, pero dices, es que no tienes ningún tipo de mantenimiento, la cargas enseguida, tiene una autonomía maravillosa, es un vehículo útil, monopersonal para moverse enseguida y no contaminas y es como, ostras, es que para un entorno muy urbano me parece que es el vehículo ideal. Sí. No contaminas donde la usas, pero... Claro. Luego está la huella de carbono en cuanto a producción, totalmente. China tiene unas mega centrales térmicas de quemar carbón. Quizá una bicicleta también estaría bien. Sí, totalmente. Si tienes que hacer 50 kilómetros. Claro, sí es más urbano, pero totalmente. Dinos, Ana. Quiero decir que los vehículos eléctricos diseñados para ciudad, que los que habéis dicho, la moto, el patinete eléctrico y la bici eléctrica, son eficientes si a lo que están sustituyendo es al coche. Pero si sustituyen a las personas que se bajan de un autobús o de los que van andando, ahora cojo un patín, no están hechos para eso. Seguiríamos contaminando por el tema de la producción eléctrica. Entonces, si esos vehículos van a sustituir a un coche, son eficientes. Si van a sustituir a nuestras piernas, no son eficientes. También leí yo que duran poco tiempo o se utilizan mal, la gente los cambia mucho y, por tanto, si metes el factor de fabricar el propio patinete, salía en general bastante mal para el medio ambiente, curiosamente. Luego tenemos el problema de la degradación de las baterías, que se sigue investigando y se siguen viendo mejoras para esto. Si sabéis que ahora lo que más se intenta hacer... A ver, una batería normal, para la gente que nos escucha, tiene un ciclo de vida de X cargas y descargas. Un ciclo de carga y descarga es de estar a tope a vaciarse. Entonces, si queréis un poco mantener y no agotar estos ciclos, por favor, dispositivos eléctricos como móvil y portátil, nunca dejéis que se descargue. Mantenerlo siempre entre 80 y el 20%. Mantenerlo ahí. Y con que se mantenga ahí, le vais a alargar la vida un montón. Porque si no, lo destrozáis. ¿Al móvil también? Sí, y además, si lo dejas cargado, o sea, cuando ya está al 100%, si lo dejas conectado al cargador, pues tampoco le viene nada bien. Entonces siempre se recomienda eso, entre un 20 y un 80%. Sí. O sea, hay que estar al loro, ¿no? Entonces. Sí, igual que los portátiles. De hecho, ya en portátiles, en cargadores de coches, lo veréis, que el propio cargador es inteligente y cuando llega hasta el 80%. Cuando llega al 80% corta.
corta o le Interesante. mantiene, pero no sigue cargando cuando ya ha terminado de cargar. Sí, le Vale, voy corta. a desenchufar el portátil. Yo también lo estaba pensando, ahora lo voy a hacerlo, porque tengo el portátil cargado. No, son listos, ya los modernos no hace falta. Pueden estar conectados. No sé en todos los sistemas, pero desde luego en el MacOS y en el iOS sí que lo hacen ya. Sí. En Windows no lo sé. Los últimos modelos ya, en los últimos 4 o 5 años ya ha ido mejorando mucho la cosa. Pero yo os digo que para temas de los móviles o temas de... Incluso, claro, ahora el coche es un problema mayor, ¿no? Porque estamos hablando de que ese efecto lo que te hace es que te va cortando la vida, Entonces, tarda en descargarse menos, se descarga mucho más rápido la batería. Entonces, cuando tú te compras un coche con una autonomía de 300 kilómetros y al cabo de unos años te encuentras que te aguanta 50, pues no te gusta, ¿verdad? Pues ese es el problema y sabemos que se puede intentar alargar un poquito la vida, pero no es milagroso. Es interesante que lo hayáis dicho, porque coches no tenemos todo el mundo, pero móviles y portátiles sí. Entonces, totalmente, baterías eléctricas. Baterías, claro. Claro, pues por eso para vehículos se está investigando mucho en universidades el tema de las baterías de condensadores. Porque si tú creas una batería con condensadores, esa batería no se va a degradar nunca. O sea, siempre va a tener ciclos de carga y descarga infinitos. Pero claro, ahora tienes que crear la tecnología para tener mogollón de condensadores en una batería. Entonces eso está ahora mismo en investigación y sería una maravilla. Y a ver si les interesa. A ver si les interesa a los fabricantes de móviles también. Al final interesa a todo el mundo. Hombre, interesará a sus hijos, si no el planeta que les van a dejar los fabricantes de móviles va a ser fino. No, y que a partir... tener en cuenta una cosa, esto, el que primero que lo saque, se forra. Eso sí. Imaginaos el sacar el móvil cuya batería jamás se degrada. Wow, vamos todos de cabeza. Más de un día o dos ya estaría muy bien. Claro, pero imagínate encima un móvil que lo primero que te obliga a cambiar es la batería. Pues a lo mejor podrás aguantar, en lugar de 4 años con un mismo móvil, pues le puedes aguantar mucho más. Y mejor para los coches eléctricos, que es... Claro, que es a quien va orientado. Esto orientado, por ahora se está investigando para coches, pero luego esa tecnología se ampliará al resto. Un tema, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Pero controlar la descarga de los condensadores es complicado, claro, por eso no está ahí. Claro, es un poquito complicadillo. Porque en cuanto lo punteas se descarga de golpe. Por lo tanto, hay que hacer muchos condensadores pequeñitos, con lo cual la eficacia, en fin, que no es... Sí, mira... es tremendo, los supercondensadores. Acerachit dice que esto es como un pez que se muerde la cola, que la energía en nuestro país aún se obtiene de una manera muy contaminante y que recargar un coche con energía eléctrica, pues como que hay que tener en cuenta ese proceso de obtención de esa energía. Pues yo creo que tampoco somos tan sucios, ¿no?, generando energía. ¿Qué opinas, Ana? Me parece que en 2019, si mal no recuerdo, leí que el 80% de la generación eléctrica es todavía fósil. Pero bueno, que un 20% en España. Wow. Pero vamos, que un 20% es optimista. Si nos creemos que de verdad ese 20% es renovable y además con la tradición de los últimos 10 años de la poca instalación renovable que se ha hecho y con vistas a que en futuro este porcentaje va a mejorar y que la legislación está a favor ahora, bueno, no me parece tan negativo, no sé. No, yo creo que... Quiero ser optimista en este aspecto, sí, que a día de hoy sí, pero que si hemos tenido un 20% de energía renovable cuando los últimos 10 años apenas se han instalado campos eólicos ni fotovoltaicos porque la legislación y el marketing que se ha hecho de esa legislación no ha sido bueno, pero a partir de ahora, no sé, todos los modelos sostenibles, los objetivos 2020, 2030, 2050, todo esto va favoreciendo a esa transición. Entonces, si el COVID no nos lo oculta del todo, las previsiones han sido buenas. A lo mejor no las vemos cuando están previstas en 2030, pero a lo mejor en 2035, quiero pensar. Sí, de hecho las grandes están invirtiendo mucho en parques nuevos.
Sí, las grandes, estábamos hablando de Repsol y Sí. Iberdrola, que han sido las... Las que tienen los parques más grandes y... Que está bien por un lado porque al final son las que tienen dinero. Si estamos Claro. poniendo una placa en nuestro tejado, que está súper bien, pero eso a nivel empresa no interesa tanto, porque a Iberdrola Iberdrola por la primera que me salía, cualquier energética grande, no interesa que todos tengamos una pequeña instalación en casa y le vendamos el excedente, que ahora la legislación lo permite. Porque no es... O sea, a ellos les interesa tener un parque grande el que gestionar, no un montón de mini parques. Claro. Entonces, Sí. Eso es. ahora mismo, no interesa, pero bueno, se va a terminar haciendo porque es necesario. Porque si no, sí que no tendremos nunca un suministro 100% renovable. La energía renovable tiene que ir acompañada al menor consumo, al uso eficiente y a que todos tengamos algo de autogeneración, vamos. Si no, los campos no pueden, un campo fotovoltaico en cada pueblo no va a suministrar nunca a todo el pueblo. Uh-huh. Y más fotovoltaico que por las noches no... O en Coruña, por ejemplo, que tampoco hay tanta radiación. Entonces, las energías renovables para llegar al 100% tienen que ir acompañadas de un montón de escenarios. Del autoconsumo, de la autoproducción, del uso eficiente y de la reducción. Si es que es la fórmula más fácil. Bueno, de hecho, hay zonas... No, cuenta. Iba a decir que durante la transición más nos valdría mantener un alto uso de energía nuclear. Una energía... Sí, la nuclear y la biomasa es lo que he dicho antes. Son dos herramientas que durante la transición hacen falta. A largo plazo, no, a largo plazo, o sea, en el futuro no vamos a usar, no deberíamos tirar ni de nuclear ni de biomasa, porque son dos energías que a la larga son peligrosas y contaminantes, a la larga, que nadie me odie aquí por esto, pero que son la herramienta perfecta para la transición a modelos 100% limpios. Para vivir el día de mañana con 100% hidráulica, eólica y fotovoltaica tenemos que usar en estos años nuclear y biomasa. Son herramientas. Y las herramientas se usan bien. Barrer hacia mi terreno, pero me hace mucha gracia que el éxito de la nuclear sea prescindir de ella, igual que las vacunas. Quiero decir, la gracia de las vacunas está en no tener que usarlas nunca más. Exacto. Sí, muy buena comparación, es verdad. Porque es algo necesario para evitar las enfermedades infecciosas, pero lo ideal es que dentro de 100 años no necesitemos esas vacunas porque las enfermedades, igual que la viruela, hayan sido erradicadas. Entonces entiendo que sea un instrumento de transición, pero a la larga no. A la larga no queremos tenerlo. Sin embargo, se da la paradoja que en España se ha hecho una desinversión en energía nuclear, lo que conlleva un mayor gasto de combustible fósil. Chico, es hacer un pan con porque se ha hecho mal marketing de la energía nuclear. Se ha hecho una mala venta de eso, pues como en su día el Acordaros cuando éramos pequeños, aquellas pegatinas divertidísimas del solecito feliz de nucleares no gracias, ¿no? Y dices, ¿y qué tienes a cambio de carbón? Entonces, no. De hecho, lo que deberíamos hacer es, al contrario que Alemania, ir quitándolas de carbón y renovar un poquito esas nucleares que tenemos para que sean más eficientes y generen un poquito más. No vamos en esa línea, desafortunadamente. No, es una pena. Es que llegaremos algún día, quiero pensar que no sé en qué patinaremos, pero algún día tenemos que hacerlo, porque si no es que el futuro que tenemos previsión no es nada halagüeño. No. Como si vamos en esa línea. El carbón, hombre, salió hace unos 10, 12 años que las calderas de carbón estaban ya prohibidas en ciudad, en viviendas. O sea, que ya se obligó a sustituir las calderas. Creo que la moratoria en Madrid, lo digo con la boca pequeña, pero es que lo leí hace poco y creo que caduca ahora más o menos. Ya no tendría que haber ni una sola de carbón. Todavía las hay y ya tienen que eliminarlas, pero todavía hay camiones de carbón en determinadas calles de Madrid que van cargando a paletadas. Los edificios antiguos. Sí, es tremendo. Por eso la rehabilitación energética por eso está protagonista ahora. Pero es que además lo terrible es que no solo estamos hablando de casitas en el centro de Madrid, que sigue teniendo carbón, estamos hablando de edificios de viviendas, edificios, algún cole queda de carbón, edificios oficiales. También. Entonces, si tú no pones ejemplo con tus edificios oficiales,
Para tus empezar, vecinos, sí. tus vecinos no van a hacer lo mismo que tú. Entonces sí que hay que un poco incentivar a que renueven. Lo que pasa es que también es una inversión muy grande, que Es tampoco una inversión muy sabemos. grande, entonces la gente tiene miedo a esa derrama tan cara y más poniéndose de acuerdo en edificios de uso colectivo, porque en una vivienda particular, bueno, pues puedes tener tu previsión de tus gastos y estudiar tú mismo el nivel de ahorro que vas a tener, pero ponerte de acuerdo con 30 o 40 vecinos. Claro, entiendo que igual que a veces poner un ascensor en un piso es un caos, el hecho de renovar completamente el circuito eléctrico y el sistema de suministro de energía puede ser un quebradero de cabeza. Pues sí, porque siempre pasa como en todo, siempre habrá gente a favor y en contra de una cosa o de la otra. No, Sí. yo creo que ¿alguna vez os habéis encontrado en una situación que todo el mundo esté de acuerdo en algo? Porque No, yo creo que no. y las reuniones de vecinos no son Las reuniones precisamente de el no. ágora griega de la democracia. No es el mejor ejemplo. Ahora mismo estamos todos de acuerdo en que no nos encontremos ninguna situación así. Totalmente de acuerdo. Exacto. Bueno, y a ritmo, vamos, un poco sobre este hilo de energías, preguntaban, decían que nos contases un poquito cómo funciona la aerotermia y si es tan buena y tan económica. Sí, la aerotermia es una fuente de energía también renovable. Se empezaba a oír más hace 2 años, empezó ya a oír un poco, ¿no? Tampoco era una cosa que salía en todas las conversaciones, nada, todo el mundo está hablando de la aerotermia ahora mismo. Yo no sé lo que es, Ana. Tampoco. Es un sistema de climatización para viviendas o edificios, de climatización, hablo, refrigeración y calefacción. Y también hay sistemas que combinan la generación de agua caliente sanitaria. Es un nuevo modelo de caldera alimentado con energía renovable. La energía que alimenta estos sistemas la extrae del ambiente, del aire exterior. O sea, el aire, las temperaturas exteriores, por muy frías o muy calientes que sean, estos equipos de aerotermia, que a la vista son como los equipos de aire acondicionado, son más o menos así, son un equipo fuera y otro dentro de la vivienda, que se encargan de absorber la energía térmica del aire exterior y mediante unos equipos de condensadores y compresores, que es la técnica conocida como bomba de calor, y utilizan gases refrigerantes, comprimen y expanden estos gases y generan la temperatura necesaria para el interior de las viviendas. Esta temperatura del aire se puede traspasar a un sistema de radiadores, de solar radiante, a sistemas que funcionan con agua o a sistemas que funcionan con aire, como el aire acondicionado. Puede pasar del aire a aire interior o del aire exterior a agua. Pero tiran de electricidad para la compresión de los gases. Funcionan con electricidad, sí. Lo conectas a la luz, como los equipos de aire acondicionado, lo conectas a la luz y funciona. Lo que pasa es que serán eficientes, quiero creer. Son muy eficientes. Por cada kilovatio de electricidad que consume, obtienes 4 kilovatios o 4 y pico de energía térmica. ¡Wow! Entonces son muy eficientes, son equipos muy eficientes. Es muy interesante. Yo soy muy fan de la aerotermia. Y es muy nuevo, ¿no? Quiero decir, si hace 2 años empezaba a utilizar, es algo de vanguardia. Sí, ahora es de vanguardia y de hecho las potencias de estos equipos están mejorando casi a diario. Cada feria del clima tienes equipos nuevos con más potencia y además equipos que puedes combinar con tu sistema de radiador que ha ido antes con caldera de gas o con suelo radiante, o hay diferentes tipos de aerotermia de baja, alta y media temperatura como la geotermia, pero vamos, alimentada con el aire del ambiente exterior. Y si lo combinas, que ahora es algo súper nuevo, que están en muchos blogs de climatización, lo están sacando, si lo combinas además con fuentes de generación limpia, si tú en tu casa tienes fotovoltaica y aerotermia, entonces ya estás alimentando la aerotermia, que es renovable, con un sistema que es renovable, que es la fotovoltaica también. Entonces, son combinables. Claro, son combinables. Sí, puedes tener el pack que quieras. Y si tienes una fuente al lado, pues puedes ponerte también una turbina hidráulica y coger... Bueno, de hecho, las nuevas construcciones ya están muchas metiendo aerotermia. Sí. Interesante. Claro, porque es que ahora mismo el Código Técnico de la Edificación español obliga a que un porcentaje del agua caliente sea renovable. Entonces hay muchísima gente y construcciones nuevas que han tirado por la energía solar térmica, que era la más barata hasta ahora, y ahora la aerotermia es otra opción renovable. Antes obligaba a que fuera captación solar, pero ahora obliga a que sea renovable, porque hay muchas fuentes que te proporcionan ese calor. Sí, yo estoy muy contenta. En mi casa tengo las placas solares para calentar agua caliente. Y en verano es una gozada, porque es que no gastas gas.
Nada, de agua. En el centro de la península. Es que Mugo no lo tiene tan fácil, pero no, en la radiación de España Pero bueno, tenemos esa ventaja. Yo como mediterráneo tengo que considerarlo, desde luego, tengo que meterme en ese mundillo. Tú piensas que desde finales de abril hasta principios de octubre, que aún hace calorcito y eso caliente, el sol les calienta, no gastas gas. No gastas gas. Y además la aerotermia te sirve también para la refrigeración, ¿eh? O sea que aunque haga mucho calor fuera, el equipo te climatiza a la temperatura de confort que necesitas dentro. Para la energía solar térmica evidentemente no vas a conseguir frío. Hombre, yo he sido siempre más de ponerme un batín gordo que de poner cualquier tipo de calefacción, o sea que me va bien. Pues mira, mejor todavía, menos gastas. Sí. No, pero me parece súper interesante, vaya. Lo que pasa es que ahora el problema que tenemos en el parque de viviendas español es que muchas construcciones tienen un aislamiento bastante deficiente y eso hace que la energía, el calor de dentro o el fresquito de dentro pierda. Se escape. Entonces, claro, pierde una aerotermia en una construcción antigua, pierde su punto fuerte, que es la eficiencia. Entonces, no te sirve de nada tener una aerotermia súper potente si tu casa o tus ventanas son de mala calidad. Claro, eso sí que es cierto bueno, mi padre es arquitecto y es verdad que me decía que muchas veces el urbanismo no está en absoluto diseñado para aprovechar los beneficios de esa clase de energías y demás. Entonces, claro, estamos hablando de tecnologías que asientan sobre estructuras muy antiguas y que hay una discrepancia entre lo más nuevo que puedo implementar y lo más viejo, que es la estructura, que es algo que no puedo cambiar. Y es peligroso para la salud de los usuarios. Yo he trabajado muchos años en una oficina antigua, era un edificio, bueno, es que te estoy hablando a lo mejor un edificio de 15 años, se considera antiguo en lo que es la estructura y tenía un sistema de climatización moderno y el edificio no lo soportaba. Entonces, entre que si el mantenimiento era un poquito deficiente, trabajábamos entre 400 y 500 personas en un mismo espacio, era peligroso. Entonces, claro, porque los edificios algunos son herméticos, otros no, entonces lo que se concentra dentro entre el CO2, la respiración humana, polvo, pues es que es peligroso para la salud. Se pueden generar patologías de piel, de ojos. Coño, imaginaos si un edificio de 15 años ya es viejo para eso, imaginaos uno con 50 años, ¿no? Da la impresión de que se ha avanzado mucho en poco tiempo, afortunadamente. Es decir, que la última década ha sido mucho más decisiva que el último siglo. Pero en cierto modo sí, pero hay edificios muy modernos, muy modernos, que aún así no son los más apropiados para sistemas de climatización más modernos, de la época, contemporáneos. Los edificios estos de oficina, que son de diseño súper bonitos, todos acristalados, son edificios malos, son edificios energéticos. Claro, de ahorro energético son muy malos, porque entra muchísima radiación, concentra mucho el calor, el clima no está repartido, hay zonas donde están más frías y zonas menos frías, más caliente. Entonces, el personal que trabaja horas en esos entornos, bueno, pues puede generar puede tener problemas. Entonces, ahora se ha generado una corriente profesional para solucionar ese tipo de problemas. Por eso ahora se habla tanto de eficiencia energética. Entonces, arquitectos e ingenieros se están formando en este tipo de uso eficiente de la energía y rehabilitación de edificios. A mí, de hecho, me flipa que en arquitecturas también se utilice la palabra patología para los problemas estructurales del edificio, igual que en medicina. Y diagnóstico. Entonces, también. Hay pacientes enfermos y hay edificios enfermos. Y se necesita diagnosticar, se necesita tratar. Me gusta mucho el concepto. De hecho, los programas para calcular la eficiencia energética de un edificio se les llaman programas de diagnóstico energético. Sí. Claro. Sí, la verdad es que lo de un edificio enfermo suena muy raro, pero existe el síndrome del edificio enfermo que lo padecemos las personas. Claro, tocamos la palabra mágica. Las personas. Sí que es verdad. Sobre todo el tema del aislante, porque esas casas que tienes que gastar un dineral en calefactarlas porque están entrando de corrientes, están entrando... Es criminal. Y no solo a nivel energético. Yo creo que con el coronavirus muchas personas han descubierto que viven en sitios de mierda a la hora de iluminación, de espacio, de aireación, y nunca habían pasado tanto tiempo en casa para demostrarse que la importancia de un balcón, de unas buenas ventanas, de una iluminación, de un sol. Y de buena orientación. Sí. Porque mucha gente no lo tiene en cuenta. Coge en un bloque de pisos, dice, no, cojo este mismo. Sí. Pero dices, ¿y la orientación cuál? Claro, porque no sé si habréis escuchado aquí en España que la orientación buena es la sur, por la altura.
Entonces hay zonas donde te pega el sol, pero bien. Entonces, claro, dices, bueno, la orientación sur relativa, porque a lo mejor a mí me interesa que no me pegue tanto, pero en realidad sigue siendo buena la orientación sur, porque de la radiación solar siempre nos podemos proteger con toldos o con voladizos o con persianas, pero si tenemos una orientación norte y queremos luz natural, no la vamos a poder poner de forma no hay manera. artificial. Claro, entonces la orientación buena en el hemisferio norte será la sur y en el hemisferio sur será orientación norte, la buena. Fíjate, siempre nos podemos proteger del sol. Yo me aventuro incluso a dar un paso más, la orientación este, que nadie habla de ella, pero ese sol de mañana, que siempre La orientación buena es sureste. Sureste, y por la mañana te calienta y por la tarde ese sol de la tarde que en verano es tan malo, te lo has quitado. Claro. Lo ideal, yo creo que sería que tu casa tuviera varias orientaciones. Que hiciera esquina y tuviera la sur, la este y la oeste. Sí, yo reconozco que al mediodía tener un sol agradable para poder comer y que entre por la ventana y tal, resulta muy gratificante a nivel personal y eso depende totalmente de la orientación. Pero sabéis que esto es muy antiguo. Por ejemplo, tenéis un ejemplo de esta arquitectura sostenible aprovechando las orientaciones de cada elemento de la casa en Cantabria, el Capricho de Gaudí. Si vais y visitáis la casa, veréis que el arquitecto, el propio Gaudí, lo orientó de tal manera que el dormitorio recibía la luz de la mañana para despertar al habitante de la casa. El comedor se iluminaba a mediodía. Por la tarde, que es cuando trabajaba, se iluminaba otra parte. Y luego al sur, que es donde estaba, siempre le pegaba el sol, estaba el invernadero. Es como mi casa. Mi casa tiene todas las orientaciones, menos la oeste. Al final hay que vivir una especie de cúpula de cristal donde pega toda la luz. ¿Sí? Curiosísimo. Hay un efecto para protegerte del sol de verano en la orientación sur, que es tú lo decías, Ana, el toldo. Si pones un voladizo, como el sol en verano está más alto, tapas gran parte, mientras que en invierno va a salir más bajo en el horizonte y por tanto te va a entrar profundamente en casa. Sí, bueno, pero el sol en realidad está a una determinada altura en un momento puntual del día. Luego siempre está subiendo y bajando. Entonces el sol te va a dar. El voladizo tiene que ser lo suficientemente largo, perpendicular a la fachada, pero claro, también te quitaría más luz cuando la necesitas. No, cuando el sol se va moviendo, pues es que tampoco hay un voladizo perfecto ni un toldo perfecto. Pero bueno, hay herramientas. Ahora mismo la arquitectura bioclimática se ha creado para solucionar este tipo de problemas que nuestros antepasados ya solucionaron, dejamos de hacerlo y ahora hemos vuelto otra vez a intentar solucionarlo. Porque ahora mismo, lo que decía Sara, las construcciones de antes estaban preparadas para aprovechar los recursos de antes. Porque la gente vivía en cuevas porque son eficientes, porque tú tienes fresquito en verano y calor en invierno, pero no, y dejamos de hacer y ahora pues hemos vuelto a... Pero curiosamente el sol y el aire sigue estando ahí, quiero decir, podemos seguir aprovechándolos. Eso es. Claro, sí, es que hay que aprovecharlos y son herramientas. Pero vamos, que es verdad que a día de hoy hay construcciones nuevas. Yo me pasé todas las mañanas con mi perro en una urbanización nueva que no les da el sol en todo el día. ¡Qué horror! Yo lo he visto. Y con las ventanas abiertas que ahora mismo están construyendo. Entonces tienen tal orientación que no da el sol nunca en un patio. Y tú cuando vas a una casa, precisamente te trasladas a una casa para tener los beneficios que no tiene un piso. En este caso es un patio. Pues en ese patio yo he observado que no da el sol en todo el día. Vaya por Dios. Todo el día. Y entonces yo no sé, los futuros residentes de esa urbanización, la verdad que la lamentaré mucho, pero han tenido muy mala idea de comprar eso. Porque está mal por parte de la constructora. ¿Quién ha diseñado eso? No tengo ni idea, pero me sorprende a lo mejor la gente vaya... una pasta. Un fotófobo. Un vampiro, sí. No, pero sí que luego... Puede ser que la constructora sea vampiresca y no quiero ser. Luego se te queja el vecino. Ya está mal por parte de la constructora porque son los que tienen herramientas, arquitectos, ingenieros que lo saben. Totalmente. Pero que el usuario sea encima víctima de eso es que tampoco se ha informado mucho. Efectivamente, no ha visto la orientación de lo que está comprando. Claro. Pero me llama la atención eso, que quizá buscamos más que tenga piscina o que tenga un sitio para pasear al perro, y lo importante de comprar una casa, igual que cuando antes hablamos de comprar un coche, es saber qué es lo importante, y lo importante es la orientación, es la eficacia energética, son cosas mucho más importantes que el capricho superficial de que sea bonito. Eso es.
Eso se puede aplicar a todo en la vida, además. Sí. Sí, es verdad que Extrapolable. compramos sin pensar, compramos todo sin pensar. Sí. Todo, pero desde zapatos hasta casa. Sí, totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? En una reunión, pues cuando te vas a vivir a una casa nueva, el primer año pues no se dan cuenta, pero el segundo, tercer año, reunión de vecinos de la comunidad y la persona o el grupo de personas que viven en los bajos de orientación norte se quejan de que son oscuros. Y dices, pero no lo sabías. Y húmedos, a lo mejor. Y húmedos. Y tú. ¡Qué sorpresa! Ya, hombre. Y te das cuenta ahora. Sí, no, y es peligroso, entenderme, pero es que parecerá una tontería, pero es que en pleno Almería te puedes encontrar una casa fría solo por la orientación. Sí. Claro. ¿En Almería? Sí. Almería es una zona montañosa, la zona de Mojácar, el Garrucha, todo eso, donde está el Cabo de Gata, hay montañas y se han construido casas en zonas de umbría. Y entonces se junta la humedad de la zona climática más la orientación, más la sombra de las montañas, pues una casa perfecta, vamos. Bueno, sobre eso podemos hacer que corran ríos de tinta porque no solo hay casas. Hay además pueblos enteros que están mal construidos. Joder. Uf. Os invito, si no lo conocéis, pasaros por el norte de Guadalajara, la ciudad de Sigüenza. Es ¿Sigüenza está preciosa. mal construido? Sigüenza está... Espera, os cuento. Os lo voy a explicar antes de que me matéis. Tienes que llevar a todos. ¿Qué? Vale, Llévanos tú a todos de excursión. Sigüenza está construida en la cara, en la umbría de un monte. Uf. Entonces, claro, tiene menos horas de insolación que los pueblecitos que tiene alrededor. Yeah. Y 2 grados menos de temperatura en invierno. Wow. En verano es más fresca. En Guadalajara 2 grados se notan, ¿eh? Que Sí. 2 grados son 2 grados. 2 grados son 2 grados. Creo que fue en Noruega donde un pueblo / ciudad tenía ese problema y plantó un espejo gigante en la ladera de enfrente, orientable. A grandes males, grandes remedios, ¿eh? Pero buscadlo porque no es... Oye, lo pues yo miré en su día y pero- no era un bulo. A mí me parece maravilloso. Me recuerda el bloqueador solar del señor Pero Barnes. sin- Barnes, sí, igual. Sí, eso estaba pensando yo. Bloqueador solar. Bueno, no Tal lo cual. sé. Yo lo buscaré, me resulta súper curioso. Pero seguramente que no hacía el mismo efecto a todos los vecinos por igual. el Bueno, espejo. ya, creo que he enchufado la plaza del pueblo. Creo que he enchufado. Ah, Pues me parece súper interesante. algunos recibirían más brillo que otros. Eso igual. Ya había que aprobarlo en junta o algo así. Porque... Pero bueno, es que eso sí funciona, ¿eh? Porque yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una playa que se llama la Playa del Matadero, en Coruña, que hay un hotel detrás. Está el hotel, la carretera, o sea, el paseo marítimo y la playa. Y los simpáticos del hotel tienen en algunas ventanas espejos. Entonces, en la playa, sospechosamente, ves unas zonas que están como más iluminadas que el resto, porque rebota la luz del espejo del hotel y la del sol directamente. Y como te pongas en una de esas, yo doy fe, ¿eh? Es empírico. Como te pongas en una zona de esas que da la luz reflejada del sol en el espejo del hotel y el sol directamente, acabas, pero quemado, no, con un agujero aquí. Ostras, Es me recuerda- el experimento de la lupa a la hormiga hecho con Mugu. Me recuerda cual, ¿eh? a un hotel que hubo en Las Vegas Tal también, cual. que tenía una fachada espejada Sí. totalmente y que convergía. Cóncava, La sí. gente se quejaba de que la fuente del centro tenía el agua caliente, es porque estaba concentrando toda la luz solar y Claro, pero calentaba eso el te agua. puede flotante. dañar también Era las como- retinas, ¿no? Claro, Sí, sí. Ya y por supongo ahí que la gente que miras- ponía, que estaba delante, como que salía chamuscada, era muy rarísimo. Pero claro, es que no se piensa en eso originariamente. He Sí, buscado... también salió una noticia por aquí de un edificio de estos de espejos que el reflejo quemó un coche que estaba apagado. Los carga el Sí, diablo, sí, los sí, espejos, madre mía. Pero además eso fue este verano. En plena hace mucho, Fue este verano, en plena pandemia. Claro, el coche pues llevaba ahí días, ¿vale? Aparcadito porque nadie lo podía mover. Y el bloque de edificios, efecto lupa y hormiga, pero con edificio y coche. coche. Madre mía. Imagínate, ¿eh? El espejo, nuestro mayor enemigo y nuestro mayor amigo. He buscado... Depende de cómo lo Sí, uses. He buscado Sale el punto justo. espejo pueblo Noruega en Google y sale el puebleto al que me refería antes. Noruega. Espejo pueblo Noruega y Espejo sale... pueblo, esa es la clave, la fórmula, ¿no? Espejo Ya pueblo. sabéis, buscarlo, Voy a apuntar. amigos, porque os va a encantar.
Ten mucho Luego cuidado con venimos ese con el espejo. hashtag en la foto. Sí, Rojocán. Rojcan sí. y ya sabéis, amigos de Sigüenza, no me Ostras. peguéis. Y Sigüenza, pueblo también en España, ¿no? Hay que buscar. Está muy bien, pero podría haberse hecho mejor. Es maravilloso, pero yo creo que quizás se pondría allí por algo de orografía o alguna historia. 600.000 euros les costó poner esos espejos. ¡Ostras! El espejo es muy barato. Hombre, pero estamos hablando de ellos. Claro, hombre. Pero luego el espejo puedes aprovechar para mirarte todas las mañanas, te peinas, yo qué sé, tiene otras aplicaciones. sí. No, daría lugar a muchos sustos mañaneros, porque yo no soy vosotros, pero yo por la mañana, cuando salgo a trabajar, voy hecha un zombie, hecha un desastre. Cuidado Entonces, te con encuentras... Es que pone que por culpa de su orientación el sol nunca aparece durante 5 meses al año. Entonces, para Como los solucionarlo, conos, entonces, claro, si es que están... para solucionarlo pusieron el espejito, decimos los espejitos. el espejito del coche, sí. Los 3 pedazos de espejitos que tienen. Es que son muchos meses sin luz. Polen. 5 meses. Y además, eso, hombre, 5 meses y la gente... Y en Noruega. Estamos con la luz solar, somos girasoles, ¿no? ¿Cómo influye la luz natural, Mugu, en la salud mental? Pues superimportante. bastante. Influye bastante. Por eso, a lo mejor, quizá la gente del sur o de sitios como Andalucía parecen más vivarachas, más alegres, más tal. La luz del sol, primero, es fundamental, si no me equivoco, para la vitamina D. Ya, para la síntesis. sintetizar. Sí. Exacto. O sea que ya se recomienda un mínimo de, si se puede exponer unos 15 minutos al día al sol, mejor que mejor. De hecho, durante la cuarentena era una de las cosas que se decía, ¿no? Y bueno, que los días son más claros, la vida es más bonita, hace calorcito, dan ganas de salir a la calle. A ver, no hay nada más triste que un día triste. Y No, tú si te despiertas y ves que está todo gris, que se hace de noche al mediodía, que está lloviendo, que hace un Que viento afecta al horrible, carácter y a la... Sí. que afecta a todo. Es algo tan básico como el ritmo circadiano. O sea, a lo largo de la evolución humana nos hemos despertado con el sol y nos hemos ido a dormir con la noche. Claro, es que eso Ahora iba a preguntar. nos despertamos a las 12:30 y nos acostamos a las 3 porque tenemos pantallicas. Y eso rompe totalmente el sistema circadiano de sueño. Ahora Así que nos gobiernos, inventamos... dejarnos el horario de verano, por Por favor. favor. Lo que debería ser es que cada uno llevase el ritmo que su cuerpo le diga. Sí. Porque antes no existía un horario, me voy a cazar a las 15 menos cuarto. Claro, los ritmos circadianos se respetaban. Tú te ibas a cazar o lo que hicieses, vamos, pues cuando te despertaras. Cuando Los había días luz, claridad. podían tener 24 horas o no, depende. No, claro. O sea, el ritmo es muy... El ritmo circadiano es fácilmente entrenable, pero también fácilmente rompible, por así decirlo. Entonces, claro, nosotros vivimos en una situación de artificialidad absoluta. Tu cuerpo no se quiere despertar, pero el despertador te dice, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Entonces, pues bueno, si te puedes despertar con sol, entrando con una orientación buena de tu habitación, Siempre pues mejor que mejor, porque además también te va a ayudar a despertarte mejor y con más energía, ¿no? Sí, Eso con menos es. obnubilación. Y debemos tener en cuenta de que no todos somos matutinos. Hay gente matutina y Claro. gente vespertina. Entonces, cada uno tiene sus ritmos circadianos y su situación laboral debería adaptarse. Exacto. Sí, exacto. Yo por eso Oía no lo paso muy mal. que hace un tiempo, no recuerdo si eran siglos o... que era razonablemente común irte a dormir con la caída del sol, Sí. pero levantarte y hacer algo, trabajar, en fin, lo que se le ocurriese, pues a mitad de la noche y luego volver a dormir. O sea, sí, aparentemente también, claro. era normal dormir en 2 tramos. Bueno, ahora también que la siesta también es una sana costumbre, mientras que no te eches un siestorro de 2 horas, echarte una cabezadita ahí al mediodía, yo creo que es reconstituyente. La tradición buena. De Eso. Padre Nuestro, pijama y orinar. Y orinal, ya sabéis. Fíjate que la siesta me sienta bastante mal. Y bendecir la Me mesa deja antes de peor de comer. lo que estoy. Pero la buena siesta es la de 30 minutos o menos. O menos. Ya, Soy incapaz ya. de dormirme. Para mí eso no es ni siesta, cerrar eso los es cabeza. ojos. Hay que entrenarse. Mente no está para eso. Yo soy usuario de siesta rápida y cuesta mucho hacerla. Usuario. Usuario. Soy usuario de siesta rápida. Me declaro usuario de siesta rápida y me viene muy bien.
Eres un genio, porque yo no puedo hacer la siesta rápida tampoco. Yo sí, yo 15 minutitos. Claro, y de si ya tardas más en quedarte a la dormido. tarde. No. Es que no llegas a dormir de Mugu, no entras en fase 3 del sueño. Fase Yo 1, sí, fase yo 2. sueño, yo tengo sueños y todo. Ostras. Una verdadera usuaria de siesta rápida. Yo quiero entrar en fase de ondas lentas, que si no es reparador. Yo entro en fase REM, la REM con no, una facilidad. la REM no. La intención no es reparar, es descansar y despejarte un poco la cabeza. La fase REM es un pesadillesca, no, esa es muy agitada. Yo la de ondas lentas, que es la que... Hablamos de usuarios de siestas rápidas y de cosas. Sí, y de las fases del sueño. Enciérrate. Sí, da para podcast largos, sí. Bueno, se nos acerca el tiempo ya de despedirnos, así que como tenemos aún un ratín, vamos a aprovechar para haceros spam, contar dónde os pueden encontrar los usuarios, despediros con calma y tranquilidad. Empezamos pues... Juan Carlos, que te veo ahí despistado. Eres una... Por orden de apariciones. Estaba mirando el chat. Me podéis encontrar, mi medio fundamental es Apuntes de Ciencia en Twitter. Y quería aprovechar el momento para hacer... Yo te voy a seguir ya. Genial. Para hacer publi de la última asociación a la que me he asociado, que se llama Iberozoa, que es una asociación de conservación y divulgación de la fauna ibérica. Wow, si os gusta la fauna y os gusta la fauna ibérica, pues os la recomiendo. Hacen cosas muy buenas para chavales. Hoy han hecho un fotomaratón en Madrid y en Valencia a la vez. Wow. Están haciendo un concurso de fotografía de otoño que acaba mañana. En fin, la recomiendo. Y nada más. Wow, la verdad es que es fenomenal. Bueno, vamos a seguir a mi otro lado. Dani, háblanos de ti. Pues yo soy Dani, me podéis encontrar en Twitter como @siquetal, que a lo mejor no sé si estará escrito por aquí, pero si no lo dejo luego en el chat, y en YouTube como Preventiva et al, donde suelo hacer vídeos relacionados un poco con medicina, con salud en general, con salud pública, y en Twitter la verdad es que, retuiteo un poco de todo, no tengo así una temática. Pero vamos, siempre dispuesto a hablar de salud, de medicina y de salud pública, que es lo mío. Y siempre se aprende mucho, la verdad. Ana. Pues yo suelo ser rápida en mi spam porque lo tengo todo centralizado en mi blog, así que me encontráis tras el blog con gdgeo.wordpress.com. Navegáis un poquito por ahí está el resto de mis contactos de redes, de los blogs donde participo. ¿Con gdgeo? Con gdgeo.wordpress.com. Y no te pierdas el podcast con el mismo nombre. Claro, ya que tenemos estos minutos, pues lo aprovecho para decir, porque si no, lo de Podcastidad seguro que hay maldicen. Sí. ¿No lo ha dicho? Pues sí, tengo bajo la red Podcastidad un podcast del mismo nombre con GDGO también, que se alimentan uno de otro y habla sobre eficiencia energética, energías renovables, más a grosso modo, pero bueno, a veces pongo cosillas de cambio climático, de climatización y bueno, lo que vaya saliendo un poco de la ingeniería. Bueno, grandísima Paula, que está poniendo en el chat todos los enlaces porque es maravillosa. Sí. Maravillosa Pandora. Pero genial, la verdad, muy maja. Claro, lo pondré con el hashtag enciérrate y ahí sí, voy. En la página web del podcast que sale de nuestro programa, de Enciérrate con la Ciencia, que sabéis que estamos en Podcastidad, pongo todos los enlaces a todo donde os pueden encontrar. Y Mugu, ese canal tan divertido. Yo soy Mugu, Mugu Piensa en todas las redes, tanto en YouTube como en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, como ahora en TikTok, que soy nuevo en TikTok. ¡Qué joven! Me meto en todos los fregados, claro, es para sentirme más joven porque ya estoy llegando a los 30 y claro, hay que... Es broma, ya los he pasado cuántos años. Sí, rozan los 30 por arriba, ¿no? Pero bueno, si queréis psicología, si queréis humor, si queréis muñecos que hablan y si queréis un poco de locurilla, pues nada, entráis en Mugu Piensa, donde os dé la gana y a disfrutar, que son 2 días. No, el canal, os lo digo, es súper divertido, la verdad, y se aprende un montón. Olvidaos de, si alguien entra en mi canal, por favor, que no le dé importancia al último vídeo subido, que es una chorrada para un torneo de Twitter y una tontería. Sí, seguro que nadie lo ve ahora que lo has dicho. Claro, seguro que ahora nadie está interesado en ver ese último vídeo. No, lo digo en serio. Publicidad, sí, totalmente.
El último es una basura, olvidaos. Pero bueno, eso, que un saludo a todos y gracias por aguantarnos. Ahí Que a mí me hemos encanta pasado muy participar bien. hoy con todos vosotros, y conoceros. Sí. He aprendido una barbaridad, me ha encantado. No, Sí, yo igual. Yo aprendí muchísimo. Hoy, la verdad, lo he pasado muy, muy bien. Y nada, Jolín, pues muchas gracias. Yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en viajandoconciencia.blog, que es mi blog de turismo científico. Los jueves en el podcast Coffee Break, aunque también está el podcast que podéis escucharlo cuando queráis. Y ya está, porque tengo pocas cosas que hago. Así que... Pero Viajando Conciencia es una pasada. Y Sí que lo es. y el transmedia que haces con las recreaciones en 3D, yo no he visto nada parecido en el resto del planeta, Sara. Súper original y es maravilloso. De hecho, tengo una entrada que os saco del planeta, que os permito pasearos por las misiones espaciales en la Luna, pero qué guay. pasear entre los robots y las sondas que hay en Marte, por Venus también podéis pasear, y la verdad es que está muy, muy chulo. Ese yo creo que es el que, aparte que mejor me quedó y es muy divertido. Por eso, porque te permite pasear y vais a encontrar ítems. Pues cuando os acercáis a un robot os aparece un texto explicativo que os cuenta un poco Qué cómo guay. es y para qué está ahí. La verdad es que se hizo en plan educativo divertido, algo diferente, algo que fuera entretenido. Como debe ser. Y ya sabéis, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Sobre todo, gracias al grupo GMV por la grabación de este podcast. ¿Y quién es GMV? Muy fácil. Es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación EGNOS y Galileo. Muchísimas gracias. Y un besazo. Muchas gracias a todos. Cuidaos. Chao. Cuidaros el Hasta la próxima. Chao, chao.